Si te gustan los relatos con el tema de curandera, comenta aquí abajo y ayúdame dejando un like. Si eres nuevo, suscríbete al canal. Vamos con el relato de hoy. Hola, mi nombre es Luz. Soy curandera aquí en el estado de Oaxaca, México, desde hace más de 30 años. He visto cosas que la mayoría de la gente no podría imaginar. Enfermedades del cuerpo, enfermedades del alma, maldiciones que destrozan familias enteras. Hoy voy a contarles 3 casos que marcaron profundamente mi vida como sanadora. 3 personas que llegaron a mi rancho al borde de la muerte, con el alma destrozada y el cuerpo enfermo. Estos casos nunca los olvidaré. El primer caso ocurrió hace 14 años. Era septiembre, la temporada de lluvias estaba terminando. Vivía entonces en un pequeño rancho a las afueras de San Bartolo, Coyotepec, rodeada de montañas y milpas. Mi casa era humilde, construida con adobe y techo de teja. Tenía mi altar lleno de santos, veladoras, hierbas secas colgando del techo y el copal siempre encendido. Ese día estaba preparando una limpia para una señora del pueblo cuando escuché un coche detenerse frente a mi casa. Era extraño porque poca gente llegaba en coche hasta allá. El camino era de tierra, lleno de piedras y hoyos. Salí a ver quién era. Una mujer mayor de unos 60 años bajó de un coche viejo y oxidado. Traía en brazos a una muchacha joven que parecía muerta. La muchacha estaba pálida, tan delgada que se le marcaban todos los huesos. Los ojos hundidos, los labios agrietados y partidos, el pelo sin brillo cayendo sobre su cara como hilos secos. No se movía. Su cuerpo colgaba inerte en los brazos de la mujer mayor como si fuera un muñeco de trapo. Las ayudé a entrar. La muchacha pesaba casi nada, como si sus huesos fueran huecos. La acosté en el petate que tenía preparado en mi cuarto de curaciones. Toqué su frente. Estaba ardiendo en fiebre, pero su cuerpo temblaba violentamente como si tuviera un frío que venía de dentro. Su respiración era superficial, apenas perceptible. Tenía que acercar mi oído a su boca para escuchar que todavía respiraba. La mujer mayor se llamaba Beatriz. Era la madrina de la muchacha. Me contó que la chica se llamaba Jimena, tenía 20 años y que su propia madre era quien la había llevado a ese estado. Beatriz lloraba mientras hablaba, explicando que Jimena había sido prometida en matrimonio a un hombre mucho mayor cuando apenas tenía 15 años, un viudo violento de 50 años llamado Esteban que había pagado una dote a la madre de Jimena. Durante los últimos 3 años, Jimena había vivido en el infierno. Esteban la golpeaba diariamente, la encerraba, la obligaba a trabajar desde antes del amanecer hasta la noche sin descanso. Le daba apenas comida, solo lo suficiente para que no muriera, pero tampoco tuviera fuerzas para escapar. Beatriz había intentado visitarla muchas veces, pero el hombre no la dejaba entrar. Los vecinos escuchaban gritos por las noches, pero nadie intervenía. En ese pueblo, lo que pasaba dentro de una casa era asunto privado. 6 meses antes de que llegaran a mi rancho, Jimena había quedado embarazada. Esteban, al enterarse, había empeorado los golpes. La pateaba en el estómago, diciendo que si era niña la mataría apenas naciera. A los 2 meses, Jimena perdió el bebé por los golpes. Después de eso, cayó en una tristeza tan profunda que dejó de comer, dejó de hablar, dejó de moverse. Se quedaba sentada mirando la pared durante horas, sin parpadear. Esteban, preocupado de que se le muriera su esclava, la llevó con un brujo del pueblo. Ese brujo, en lugar de ayudarla, le vendió a Esteban unos polvos negros. Le dijo que Jimena estaba poseída por demonios de tristeza y que esos polvos la calmarían. Lo que ese brujo hizo fue mucho peor. Esos polvos eran veneno espiritual, diseñados para que Jimena perdiera completamente las ganas de vivir, para que su alma se apagara lentamente sin resistencia. Era un trabajo de brujería oscura, hecho para matar sin dejar rastro evidente. Durante semanas Esteban le dio esos polvos en la comida. Jimena empeoró dramáticamente. Su piel se puso gris, perdió tanto peso que parecía un esqueleto andante. Dejó de moverse casi por completo. Sus ojos se quedaron fijos, vidriosos, como si ya no hubiera nadie detrás de ellos. Se orinaba encima porque no tenía fuerzas ni conciencia para levantarse. Esteban, furioso por tener que limpiarla, la amarraba a la cama y la dejaba ahí durante días. Una semana antes de que llegaran a mi casa,
Beatriz había ido sin avisar mientras Esteban estaba en el pueblo emborrachándose. Encontró a Jimena amarrada a la cama, cubierta en su propia suciedad, con heridas infectadas por todo el cuerpo. La muchacha tenía quemaduras de cigarro en los brazos, cortes profundos en la espalda hechos con un cinto, moretones viejos y nuevos superpuestos en las piernas. Pero lo peor era su mirada. Estaba completamente vacía. No reconocía a nadie, no reaccionaba a nada. Beatriz la desató, la limpió como pudo y la sacó de ahí aprovechando que Esteban no estaba. La metió en su coche viejo y condujo durante horas por caminos de tierra hasta llegar a mi rancho. Alguien del pueblo le había dicho que yo era la única que podía salvar a Jimena, que los médicos no podrían ayudarla porque lo que tenía no era solo del cuerpo sino del alma. Cuando Beatriz terminó de contarme todo, examiné a Jimena con más cuidado. Tenía marcas de golpes por todas partes. Algunas heridas estaban infectadas, supurando pus, otras estaban medio curadas pero mal, formando queloides gruesos. Tenía cicatrices en las muñecas de intentos de atarse o de haber sido atada con cuerdas ásperas durante mucho tiempo. Sus uñas estaban rotas, algunas arrancadas. Abrí sus párpados con delicadeza. Sus pupilas no reaccionaban a la luz. Estaban dilatadas, fijas, como las de alguien que está en coma profundo. Le tomé el pulso. Era débil, errático, como si su corazón estuviera olvidando cómo latir. Su respiración se detenía por segundos completos antes de volver. Pasé mis manos por encima de su cuerpo sin tocarla, sintiendo su energía. Estaba fría, no la frialdad normal de alguien enfermo, sino una frialdad antinatural, como si algo estuviera chupando el calor vital de su interior. Su aura, esa luz invisible que todos tenemos alrededor, era casi inexistente. Apenas quedaban algunos hilos grises y negros flotando débilmente. Le dije a Beatriz que Jimena no solo estaba enferma del cuerpo, tenía el alma rota, fragmentada, dispersa. El trabajo de brujería que le habían hecho era de los más oscuros que había visto en años. Esos polvos que el brujo le había dado a Esteban no eran para curar, eran para matar lentamente. Estaban diseñados para que Jimena perdiera la voluntad de vivir, para que su espíritu se alejara de su cuerpo poco a poco hasta que simplemente dejara de respirar. Era un asesinato espiritual disfrazado de medicina. Le expliqué a Beatriz que el trabajo de sanación sería largo y peligroso. Jimena necesitaba quedarse conmigo durante semanas, tal vez meses. Primero tenía que estabilizar su cuerpo, sanar las heridas físicas, alimentarla con caldos de hierbas medicinales para que recuperara algo de fuerza. Pero eso era solo el principio. Lo más difícil sería traer su alma de vuelta. Cuando un alma está tan dañada, tan fragmentada, se esconde en lugares oscuros del mundo espiritual. Hay que ir a buscarla, convencerla de que regrese y limpiar todo el veneno espiritual que la está matando. Beatriz me dijo que haría lo que fuera necesario. Me dio dinero, no mucho porque era una mujer humilde, pero era todo lo que tenía. Le dije que no me importaba el dinero. Este tipo de trabajos no se hacen por paga, se hacen porque son necesarios, porque hay almas que merecen ser salvadas. Le di una lista larga de cosas que necesitaba conseguir. Hierbas específicas que solo crecían en ciertas montañas, flores blancas cortadas al amanecer antes de que las tocara el sol, agua de 7 manantiales diferentes, cada una con propiedades distintas, copal del más puro, el que usan en las ceremonias sagradas, veladoras de colores específicos que se hacen solo en ciertos pueblos, huevos de gallina negra que son difíciles de conseguir, y algo muy importante que hizo que Beatriz se pusiera pálida: tierra de la tumba de una mujer joven que hubiera muerto de forma violenta. Beatriz anotó todo en un papel viejo con manos temblorosas. Me preguntó por qué necesitaba tierra de una tumba así. Le expliqué que para sanar a alguien que ha sufrido violencia extrema, a veces es necesario usar la energía de otras que pasaron por lo mismo. Esas almas entienden el dolor, pueden ayudar a guiar de vuelta a Jimena. Es un conocimiento antiguo, transmitido de generación en generación entre curanderas. No es magia negra, es usar lo que la muerte dejó atrás para sanar a los vivos. Le advertí a Beatriz que una vez que empezara el trabajo no podía detenerse. Si me interrumpían a la mitad, Jimena podría quedar peor de lo que estaba, o podría morir. También le dije que Esteban no podía saber dónde estaba Jimena. Ese hombre cargaba una oscuridad tan pesada que si aparecía cerca de mi rancho, destruiría cualquier trabajo de sanación que hiciera.
Su sola presencia contaminaría el espacio sagrado que necesitaba crear. Beatriz me juró que no diría nada a nadie, ni siquiera a la madre de Jimena, que de todas formas no parecía importarle si su hija vivía o moría. Patricia, la madre, había vendido a su propia hija por dinero. Cuando Beatriz le había mostrado el estado en que estaba Jimena, Patricia solo había dicho que las mujeres debíamos aguantar, que así era la vida, que ella había tomado la decisión correcta casándola con un hombre que podía mantenerla. No sentía culpa ni remordimiento. Algunas personas tienen el corazón tan endurecido que ya no pueden sentir compasión, ni siquiera por su propia sangre. Beatriz se fue prometiendo volver en unos días con todo lo que le había pedido. Yo me quedé sola con Jimena. Esa primera noche no hice rituales grandes. Solo me dediqué a limpiarla físicamente y a estabilizar su cuerpo lo suficiente para que no muriera antes de que pudiera empezar el trabajo real. Le quité la ropa sucia y maloliente. Su cuerpo era un mapa de dolor. Tenía quemaduras de cigarro en los brazos, algunas recientes, otras viejas y mal curadas. Cortes profundos en la espalda, hechos claramente con un cinto con hebilla metálica. Moretones de diferentes colores superpuestos en las piernas y el torso, mostrando que los golpes habían sido constantes durante mucho tiempo. Tenía una costilla rota que nunca se había curado bien, sobresaliendo de forma extraña bajo la piel. Sus pies estaban llenos de callos y heridas abiertas de caminar descalza en superficies ásperas. Preparé una infusión grande de manzanilla, árnica, caléndula y otras hierbas curativas. Calenté agua en mi estufa de leña hasta que estuvo tibia, no caliente porque su cuerpo estaba demasiado débil para soportar temperaturas extremas. La bañé con cuidado extremo, lavando cada herida, limpiando la suciedad acumulada de días, tal vez semanas. El agua se puso marrón oscuro, casi negra. Tuve que cambiarla 3 veces antes de que saliera más o menos limpia. Mientras la bañaba, rezaba. Rezaba a la Virgen de Guadalupe, a Santa Marta, a todos los santos que protegen a las mujeres que sufren. Rezaba en español y en zapoteco, mezclando oraciones católicas con palabras antiguas de mi pueblo. Cada herida que limpiaba era una oración, cada cicatriz que tocaba era una bendición. Jimena no abrió los ojos en ningún momento. Su cuerpo estaba presente, pero ella no. Su espíritu estaba tan lejos que ni siquiera reaccionaba al dolor cuando le limpiaba las heridas infectadas. Eso era mala señal. Significaba que el trabajo de brujería había avanzado mucho. Cuando alguien deja de sentir dolor, significa que su alma ya está empezando a separarse del cuerpo. Después de limpiarla, la sequé con toallas suaves y la vestí con ropa limpia que tenía guardada. Era ropa vieja mía, demasiado grande para ella porque estaba muy delgada, pero era limpia y olía a hierbas buenas. Le peiné el cabello con delicadeza, desenredando mechones que estaban pegados con sangre seca y suciedad. Su cabello era largo, negro, pero sin vida. Se caía en mechones enteros cuando pasaba el peine. La acosté en el petate limpio y la cubrí con una manta de lana. Aunque hacía calor afuera, su cuerpo temblaba. Preparé un caldo de pollo con hierbas medicinales, pollo, epazote, cilantro, cebolla, ajo y chile muy suave. Le di de comer con una cuchara de madera, muy despacio, apenas unas gotas cada vez. Su garganta tragaba por reflejo, pero sin conciencia. Era como alimentar a un bebé recién nacido. Esa noche no dormí. Me quedé sentada junto a ella, vigilando cada respiración, manteniendo el copal encendido para purificar el espacio. Cada tanto le ponía la mano en el pecho y rezaba, sintiendo los latidos débiles de su corazón, pidiéndole que aguantara un poco más. Podía sentir que su alma estaba atrapada en algún lugar oscuro, gritando, queriendo regresar pero sin encontrar el camino. Al día siguiente, cuando salió el sol, empecé con las limpias básicas. Estas eran las limpias que cualquier curandera sabe hacer, las que se usan para quitar el mal de ojo, las envidias, las energías negativas comunes. Sabía que no serían suficientes para Jimena, pero eran necesarias como primer paso. No se puede construir una casa sin limpiar primero el terreno. Pasé un huevo de gallina fresco por todo su cuerpo. Empecé en la coronilla de su cabeza y bajé lentamente, pasando el huevo por cada centímetro de su cuerpo, rezando el Padre Nuestro una y otra vez. El huevo iba absorbiendo toda la energía negativa, todas las envidias, todo el odio que le habían echado encima. Cuando terminé, rompí el huevo en un vaso con agua. Lo que vi me confirmó que esto era más grave de lo que había imaginado. El huevo no solo estaba negro, estaba completamente podrido por dentro, como si llevara semanas muerto. El agua se puso turbia inmediatamente con un olor putrefacto que llenó toda la habitación.
Había burbujas oscuras subiendo desde el fondo del vaso, hilos de sangre negra flotando, pequeños puntos blancos que parecían gusanos moviéndose, y en el centro la yema había explotado formando una figura que parecía una cara gritando. Esto era trabajo de brujería de alto nivel. No era un simple mal de ojo ni una envidia común. Alguien había pagado mucho dinero para que Jimena muriera lentamente, sin que nadie pudiera ayudarla. El brujo que había vendido esos polvos a Esteban sabía exactamente lo que estaba haciendo. Había amarrado el alma de Jimena con cadenas invisibles, la había envenenado desde adentro. Había puesto guardianes oscuros para que ningún curandero pudiera romper el trabajo fácilmente. Llevé el vaso con el huevo lejos de mi casa, muy lejos, hasta un árbol seco que estaba en el límite de mi propiedad. Cavé un hoyo profundo y enterré todo ahí, echándole cal encima y rezando para que esa negatividad se quedara bajo tierra. Luego me lavé las manos con agua bendita y hierbas de ruda. Regresé con Jimena y repetí la limpia. Esta vez usé ramas de pirul, golpeándolas suavemente contra su cuerpo mientras rezaba, sacando toda la energía estancada. Las ramas crepitaban y se rompían solas en mis manos como si algo invisible las estuviera quebrando. Eso significaba que había mucha energía negativa saliendo. Después del pirul, preparé un baño especial. Llené una tina grande de madera con agua tibia y eché hierbas amargas, ruda, romero, albahaca, laurel y hojas de aguacate. Estas hierbas rompen trabajos de brujería, limpian las energías densas, protegen contra ataques espirituales. Metí a Jimena en la tina, sosteniéndola porque no podía mantenerse sentada sola. Le eché el agua con hierbas por todo el cuerpo, frotando su piel con las hojas, sacando todo lo oscuro que la estaba matando. El agua se puso negra casi inmediatamente. Las hierbas se marchitaron al tocar su piel como si estuvieran absorbiendo veneno. Tuve que cambiar el agua 3 veces durante ese baño. Cada vez salía más oscura, más espesa. En la última agua había algo parecido a pequeñas sombras moviéndose como si fueran entidades tratando de aferrarse a ella. La saqué del baño, la sequé y la vestí de nuevo. La acosté en el petate y puse amuletos de protección alrededor de su cuerpo, cruces de palma bendita en las 4 esquinas, estampas de santos bajo el petate, semillas de ojo de venado en sus manos. Encendí veladoras rojas para darle fuerza vital y veladoras blancas para protección. Puse un vaso con agua y sal bajo su cama para absorber lo que quedara de energías malas. Durante 3 días completos hice lo mismo, limpias con huevo cada mañana, baños de hierbas amargas cada tarde, rezos constantes, alimentación con caldos medicinales cada pocas horas, cambio de veladoras cuando se consumían, vigilancia día y noche sin dormir más de 1 hora seguida. Jimena seguía sin despertar, pero poco a poco su cuerpo empezó a responder. Su respiración se hizo más fuerte, más regular. Su pulso dejó de ser tan errático. El color gris de su piel empezó a cambiar, volviendo lentamente a un tono más humano. Las heridas infectadas comenzaron a sanar. Su temperatura bajó, la fiebre cedió, pero sus ojos seguían cerrados. Su conciencia seguía ausente. Al 4.º día Beatriz regresó. Traía 2 bolsas grandes llenas de todo lo que le había pedido. Hierbas raras que había conseguido viajando a diferentes pueblos. Flores blancas recién cortadas antes del amanecer. Frascos con agua de 7 manantiales diferentes, cada uno etiquetado con el nombre del lugar. Copal puro envuelto en hojas. Veladoras especiales de colores específicos. Una caja pequeña con huevos de gallina negra. Y un frasco de vidrio con tierra oscura. Me contó que conseguir la tierra de la tumba había sido lo más difícil. Tuvo que ir a un panteón viejo en otro pueblo y buscar la tumba de una mujer joven que había muerto hace años. Una muchacha de 18 años que había muerto a manos de su esposo, golpeada hasta la muerte. Beatriz había esperado hasta que no hubiera nadie en el panteón. Había cavado un poco en la tumba y tomado apenas un puñado de tierra, pidiéndole perdón y permiso a esa alma. Le dije que había hecho bien. Ahora podía empezar el verdadero trabajo de sanación. Esa noche, cuando la luna estaba en cuarto creciente, preparé todo para el ritual más importante. La luna creciente es el momento perfecto para trabajos de sanación y crecimiento. Es cuando la energía sube, cuando las cosas pueden empezar a mejorar. Limpié mi cuarto de curaciones completamente, barriendo de adentro hacia afuera para sacar toda energía estancada. Lavé el suelo con agua bendita mezclada con sal de mar. Sahumé cada rincón con copal hasta que el humo llenó todo el espacio como una nube blanca. Cuando el cuarto estuvo purificado, dibujé un círculo grande en el suelo con cal blanca.
La cal es protección, crea un límite que las energías oscuras no pueden cruzar. El círculo tenía casi 3 metros de diámetro, lo suficientemente grande para trabajar dentro sin salirme. En las 4 esquinas del cuarto, siguiendo los puntos cardinales, puse veladoras de diferentes colores. Al sur, una veladora roja para el fuego y la fuerza vital. Al oeste, una azul para el agua y las emociones. Al este, una amarilla para el aire y la mente. Al norte, una verde para la tierra y el cuerpo físico. En el centro del círculo de cal, coloqué un petate nuevo que había tejido especialmente para este trabajo. Nunca se debe usar el mismo petate donde alguien ha estado enfermo para un ritual de sanación. Tiene que ser nuevo, limpio, sin memoria. Acosté a Jimena sobre ese petate con mucho cuidado. Su cuerpo seguía siendo ligero como el de un pájaro, pero ahora respiraba con más fuerza. Las heridas de su piel estaban sanando, aunque todavía tenía muchas cicatrices que nunca desaparecerían completamente. Alrededor de su cuerpo formé una estrella de 5 puntas usando las flores blancas que Beatriz había traído. Cada punta de la estrella apuntaba hacia uno de los elementos. Las flores blancas representan pureza, renacimiento, la posibilidad de empezar de nuevo. En cada punta de la estrella coloqué uno de los frascos con agua de los diferentes manantiales. Cada agua tenía propiedades distintas. Una era para limpiar, otra para proteger, otra para fortalecer, otra para sanar heridas del alma, otra para traer claridad, otra para dar paz, la última para dar esperanza. Entre las flores esparcí pétalos de rosas rojas que yo misma había cultivado. Las rosas rojas dan fuerza, pasión por vivir, ganas de luchar. Jimena necesitaba recordar que la vida valía la pena, que había razones para quedarse en este mundo. También puse semillas de maíz que representan vida, sustento, conexión con la tierra. Hojas de laurel para protección, ramas pequeñas de romero para claridad mental, todo formando un círculo protector alrededor de ella. Encendí copal en un sahumerio grande de barro. El humo subió espeso, denso, llenando toda la habitación. El copal es sagrado. Se ha usado desde tiempos antiguos en ceremonias de sanación. Limpia el espacio entre el mundo físico y el mundo espiritual. Permite que los dos se comuniquen. Dejé que el humo cubriera completamente a Jimena, envolviéndola como un manto protector. Beatriz estaba sentada en una esquina del cuarto, fuera del círculo, observando en silencio. Le había dicho que no podía hablar durante el ritual, que no podía moverse, que solo debía rezar mentalmente. Su presencia era importante porque ella amaba a Jimena como si fuera su hija. Ese amor crearía un ancla, un lazo que ayudaría a traer el alma de Jimena de vuelta. Me arrodillé junto a Jimena dentro del círculo de cal. Cerré los ojos y respiré profundo, centrándome, preparándome para lo que venía. Este tipo de trabajo no es fácil. Requiere entrar en estados alterados de conciencia, viajar a lugares donde las almas perdidas se esconden, enfrentar oscuridades que la mayoría de la gente ni siquiera imagina que existen. Empecé a cantar. Mi voz se hizo ronca, áspera, pero no podía parar. El ritmo del canto era constante, hipnótico. Las veladoras empezaron a comportarse de forma extraña. Sus llamas crecían hasta casi tocar el techo, luego se achicaban hasta casi apagarse, pero sin llegar a extinguirse. El humo del copal se movía en espirales que no seguían ninguna corriente de aire lógica. Todas las puertas y ventanas estaban cerradas, pero el humo se movía como si hubiera viento fuerte dentro del cuarto. Seguí cantando, llamando a los espíritus buenos, a los que protegen a los que sufren. Llamé a las abuelas ancianas que murieron hace generaciones, que conocen los secretos de la sanación. Llamé a los santos, a la Virgen de Guadalupe, a Santa Marta Dominadora que protege a las mujeres maltratadas. Llamé a los espíritus del agua, del fuego, del aire y de la tierra. Pedí ayuda, pedí guía, pedí que me dieran fuerza para hacer este trabajo. La temperatura del cuarto cambió. Primero hizo mucho calor, como si estuviéramos dentro de un horno. Luego hizo frío, tanto que podía ver mi aliento. Las sombras en las paredes se movían, alargándose y contrayéndose. Podía sentir presencias llenando el espacio. No podía verlas con mis ojos físicos, pero sabía que estaban ahí. Algunas eran buenas, habían venido a ayudar. Otras eran oscuras, guardianes puestos por el brujo para proteger su trabajo de muerte. A medianoche algo cambió drásticamente. Jimena empezó a temblar. Su cuerpo se sacudió violentamente como si estuviera teniendo convulsiones. Beatriz ahogó un grito, pero le hice señas con la mano de que se quedara quieta, que no interrumpiera. Esto era parte del proceso. El veneno espiritual estaba siendo expulsado.
Jimena abrió la boca y empezó a vomitar. No era vómito normal, era un líquido negro espeso como alquitrán, que olía a carne podrida. Vomitó tanto que parecía imposible que todo eso saliera de un cuerpo tan pequeño. El líquido caía al suelo, pero no se salía del círculo de cal. Era como si hubiera una barrera invisible conteniéndolo. Seguí cantando más fuerte ahora, empujando con mi voz para que todo lo oscuro saliera de ella. Después del vómito negro empezó a sudar, un sudor frío que olía a azufre y a muerte. Su ropa se empapó completamente. Cambié el canto usando ahora palabras más agresivas, palabras que rompen amarres, que cortan cadenas espirituales. Podía sentir que algo estaba resistiéndose, algo que no quería soltar a Jimena. El brujo había hecho un trabajo fuerte. Había puesto guardianes, había amarrado su alma con múltiples nudos. Tomé uno de los frascos con agua de manantial y lo vacié sobre la cabeza de Jimena. El agua corrió por su cara, su cuello, su cuerpo. Donde tocaba su piel empezaban a aparecer marcas oscuras, como si algo invisible estuviera saliendo de ella. Tomé otro frasco y repetí, luego otro. Vacié los 7 frascos sobre ella, cada uno trabajando en una capa diferente de la maldición. Las veladoras empezaron a crepitar violentamente. La cera se derretía tan rápido que formaba charcos enormes. Algunas llamas se volvieron azules, otras verdes, colores que no son naturales. El humo del copal se hizo tan denso que apenas podía ver a Jimena, pero seguía sintiendo su presencia dentro del círculo. Tomé la tierra de la tumba que Beatriz había traído. Esta era la parte más delicada del ritual. Esa tierra contenía la energía de una mujer que había sufrido violencia similar a la de Jimena. Su alma entendería el dolor, podría ayudar a guiar de vuelta a Jimena desde donde estuviera perdida. Esparcí la tierra formando un círculo pequeño alrededor de la cabeza de Jimena, rezando, pidiendo a esa alma antigua que ayudara a esta alma joven. En ese momento las veladoras se apagaron todas al mismo tiempo. El cuarto quedó en oscuridad total. Solo quedaba el brillo tenue de las brasas del copal. Podía oír la respiración agitada de Beatriz en la esquina. Podía oír mi propio corazón latiendo fuerte. Y podía oír algo más. Voces, susurros. No tuve miedo. He hecho este trabajo muchas veces. Sé que cuando todo se oscurece, es porque algo importante está pasando en el mundo espiritual. Seguí cantando en la oscuridad, dejando que mi voz fuera la única luz en ese espacio negro. De repente, Jimena gritó, un grito desgarrador que salió desde lo más profundo de su ser. Era un grito de liberación. Gritó tan fuerte que las ventanas temblaron. Gritó hasta que se le quebró la voz, y luego empezó a llorar. Las veladoras se volvieron a encender solas, una por una, como si manos invisibles las estuvieran prendiendo. La luz regresó al cuarto. Jimena seguía llorando, pero ahora eran lágrimas reales. Lágrimas de alguien que está consciente, que está sintiendo. Sus ojos estaban abiertos. Por primera vez en semanas, estaban verdaderamente abiertos, enfocados, con vida detrás de ellos. Me incliné sobre ella y limpié sus lágrimas con mis manos. Estaba de vuelta. Su alma había regresado, pero el trabajo no había terminado todavía. Ahora que había expulsado el veneno y su alma estaba de vuelta en su cuerpo, tenía que sellar la sanación. Asegurarme de que el brujo no pudiera volver a atacarla. Tomé los huevos de gallina negra. Estos huevos son especiales, difíciles de conseguir. Tienen un poder protector muy fuerte. Rompí uno sobre su cabeza, dejando que la clara y la yema corrieran por su cabello y su cara. Luego pasé la cáscara por todo su cuerpo, absorbiendo cualquier resto de energía negativa. Repetí esto con los 7 huevos, cada uno trabajando en un chakra diferente. Después tomé aceite de oliva bendito y marqué cruces en su frente, su pecho, sus manos y sus pies. Las cruces son símbolos de protección reconocidos por todas las tradiciones. Mientras marcaba cada cruz, rezaba pidiendo que fuera protegida de todo mal, de todo ataque espiritual, de toda brujería. Finalmente, tomé un cordón rojo y lo até alrededor de su muñeca izquierda, la muñeca más cercana al corazón. El cordón rojo es protección contra el mal de ojo, contra envidias, contra trabajos de brujería. Le dije que nunca debía quitárselo, que tenía que usarlo hasta que se cayera solo. El ritual había terminado. Habían pasado más de 6 horas. Estaba exhausta, empapada en sudor, con la voz casi perdida, pero había funcionado. Jimena estaba despierta, consciente, viva de verdad. Beatriz corrió hacia ella y la abrazó.
llorando de alegría. Jimena también lloraba, pero sin hacer mucho ruido, como si todavía estuviera asustada de hacer sonidos fuertes. La dejé descansar un momento mientras yo limpiaba el espacio. Barrí todo lo que había salido de ella durante el ritual. Lo puse todo en una bolsa y lo llevé lejos para enterrarlo profundamente. Cuando regresé, le di a Jimena un té de hierbas calmantes. Manzanilla, tila, pasiflora, valeriana. Necesitaba descansar, pero su mente estaba agitada, después de todo lo que había pasado. Bebió el té despacio, con manos temblorosas. Cuando terminó, la acosté en una cama limpia, no en el petate donde había hecho el ritual. Le puse sábanas frescas que olían a lavanda, la cubrí con mantas suaves. Se durmió casi inmediatamente, pero esta vez era un sueño real, natural, no el estado de inconsciencia en el que había estado antes. Su respiración era tranquila, su rostro, aunque todavía marcado por el sufrimiento, tenía una paz que no había tenido antes. Beatriz y yo nos sentamos afuera de la casa, bajo las estrellas. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas brillantes. Le expliqué lo que había pasado durante el ritual. Le dije que Jimena estaba fuera de peligro inmediato, que su alma había regresado, que el trabajo de brujería había sido roto, pero también le advertí que el camino de recuperación sería largo. Sanar el cuerpo era una cosa, sanar la mente y el corazón era otra completamente diferente. Jimena necesitaba quedarse conmigo por lo menos un mes más. Tenía que seguir haciéndole limpias regulares, darle baños de hierbas, alimentarla con comidas especiales que fortalecieran su cuerpo y su espíritu. También necesitaba hablar, sacar todo el dolor que llevaba dentro. Las heridas emocionales son tan reales como las físicas, y si no se tratan, pueden enfermar a una persona tanto como cualquier mal del cuerpo. Beatriz aceptó todo. Me dijo que pagaría lo que fuera necesario aunque tuviera que vender sus pocas pertenencias. Le dije que no me importaba el dinero. Podía ayudarme con las tareas del rancho, cocinar, limpiar, cuidar de las gallinas. Eso sería suficiente. Una semana después del ritual, Jimena finalmente habló. Su voz era débil, rasposa de no haberla usado durante tanto tiempo. Me preguntó dónde estaba, cuánto tiempo había pasado, si estaba a salvo. Le expliqué todo con calma. Le dije que estaba en mi rancho, que Beatriz la había traído, que había estado muy enferma, pero que ahora estaba sanando. Le dije que Esteban no sabía dónde estaba, que aquí nadie podía hacerle daño. Cuando mencioné el nombre de Esteban, su cuerpo entero se tensó, empezó a temblar, sus ojos se llenaron de terror. Le tomó varios minutos calmarse. Era claro que el trauma era profundo, no solo en su alma, sino también en su cuerpo. Su cuerpo había aprendido a tener miedo, a esperar dolor. Eso no se quitaría fácilmente. Durante las siguientes semanas, Jimena y yo hablamos mucho. Le preparaba té de hierbas y nos sentábamos afuera, mirando las montañas, escuchando los pájaros. Ella me contaba su historia con voz pequeña, pausando frecuentemente para llorar o para quedarse en silencio cuando los recuerdos eran demasiado dolorosos. Me habló de su infancia, de cómo su padre había muerto y su madre se había vuelto amarga, de cómo desde niña tuvo que trabajar como adulta, sin tiempo para jugar, sin tiempo para ser niña, de cómo su madre le decía constantemente que era una carga, que las mujeres solo servían para casarse y obedecer, de cómo cuando tenía 15 años y su madre anunció que la casaría con Esteban, ella había llorado y suplicado, pero nadie la escuchó. Me habló de los primeros meses de matrimonio, cuando Esteban todavía fingía ser un hombre decente delante de otros, pero en privado ya mostraba su verdadera naturaleza, de cómo los golpes comenzaron poco a poco, primero solo bofetadas, luego puñetazos, luego patadas, de cómo él la encerraba cuando salía, quitándole la llave, asegurándose de que no pudiera escapar, de cómo la obligaba a trabajar en el campo bajo el sol sin darle suficiente agua, como castigo por cualquier cosa que él considerara una ofensa. Cada historia que contaba era una liberación, una limpieza del alma. Lloró mucho durante esas semanas. A veces lloraba tanto que se quedaba sin fuerzas y tenía que descansar durante horas. Pero poco a poco, entre las lágrimas y los silencios, empezó a cambiar. Su cuerpo se hizo más fuerte, ganó peso, su piel recuperó color, su cabello empezó a brillar. Pero más importante, sus ojos cambiaron. Ya no eran los ojos vacíos de alguien que había perdido toda esperanza.
Ahora había vida en ellos, había una chispa que había vuelto. Un mes después del ritual, Jimena ya podía caminar por el rancho. Ayudaba con tareas pequeñas, alimentar a las gallinas, regar las plantas, preparar tortillas. Hacía todo despacio, con cuidado, como si estuviera reaprendiendo cómo funciona el mundo. Beatriz venía a visitarla cada semana, trayendo noticias del pueblo, pero nunca mencionaba a Esteban. Era mejor que Jimena no supiera nada de él todavía. 2 meses después del ritual de sanación, Jimena ya era otra persona. Su cuerpo había recuperado peso saludable. Las heridas habían sanado, dejando cicatrices que siempre estarían ahí como recordatorio de lo que había sobrevivido. Pero ya no le dolían. Su cabello había crecido más fuerte, brillante. Su piel tenía color de vida. Pero lo más importante era su mirada. Ya no era la mirada vacía de alguien esperando morir. Ahora había determinación en sus ojos, había fuerza. Durante ese tiempo le enseñé muchas cosas. Le enseñé a hacer limpias básicas con hierbas, cómo reconocer las plantas medicinales que crecían en las montañas, cómo preparar tés curativos. Le enseñé oraciones de protección, cómo saumar su espacio para mantener alejadas las malas energías. También le enseñé cosas prácticas, cómo defenderse si alguien intentaba atacarla físicamente, dónde golpear para ganar tiempo y escapar. Le enseñé que su cuerpo era suyo, que nadie tenía derecho a tocarlo sin su permiso, que ella valía más de lo que le habían hecho creer toda su vida. Beatriz venía cada semana sin falta. Traía comida, ropa limpia para Jimena, noticias del mundo exterior. Un día llegó con información que había estado evitando compartir. Se sentó con nosotras bajo el mezquite grande que daba sombra a mi patio y respiró profundo antes de hablar. Esteban la había estado buscando como loco durante esos 2 meses. Había ido a la casa de Beatriz varias veces, amenazándola, exigiendo saber dónde estaba su mujer. Había golpeado la puerta en medio de la noche, había gritado en la calle. Beatriz nunca le dijo nada. Aguantó las amenazas, el miedo, porque sabía que revelar dónde estaba Jimena sería sentenciarla a muerte. Esteban también había ido a buscar a Patricia, la madre de Jimena. Pero Patricia le había dicho que no sabía nada, que su hija probablemente estaba muerta en alguna zanza y que él debería buscar otra mujer. Esas palabras mostraban qué tipo de madre era Patricia. Su propia hija había estado al borde de la muerte y ella no sentía nada. Después de semanas de búsqueda infructuosa, Esteban había empezado a correr rumores en el pueblo. Decía que Jimena era una bruja, que lo había hechizado, que había huido con otro hombre. Trataba de arruinar su reputación para que si algún día regresaba, nadie la apoyara. Era su forma de mantener control incluso sobre alguien que ya no estaba. Pero Beatriz también trajo una noticia que cambió todo. El brujo que había vendido los polvos negros a Esteban había muerto. Había muerto de forma extraña, repentina. Lo encontraron en su casa sentado en su silla, con los ojos abiertos pero sin vida. Los médicos dijeron que había sido un paro cardíaco, pero la gente del pueblo sabía que era algo más. Cuando un brujo muere así, de repente y sin explicación, usualmente significa que algo de lo que hizo se le regresó. Yo sabía que había pasado. Cuando rompí el trabajo de brujería que él había hecho sobre Jimena, cuando liberé su alma de esas cadenas oscuras, toda esa energía negativa había regresado a su fuente. El brujo había estado jugando con fuerzas peligrosas y no había protegido bien su propio espíritu. Cuando su trabajo fue deshecho con tanta fuerza, el golpe espiritual lo mató. Jimena escuchó todo esto en silencio. Cuando Beatriz terminó de hablar, Jimena se quedó mirando las montañas durante largo rato. Finalmente dijo algo que me sorprendió. Dijo que quería regresar. No a la casa de Esteban, nunca volvería ahí. Pero quería regresar al pueblo. Quería que todos vieran que estaba viva, que estaba bien, que no había huido avergonzada, sino que había sobrevivido. Quería enfrentar a su madre. Quería ver a Esteban y que él viera que ya no le tenía miedo. Le dije que no era buena idea, que era demasiado pronto, que todavía necesitaba más tiempo para sanar completamente, que Esteban era peligroso y podría intentar hacerle daño de nuevo. Pero Jimena fue firme. Me dijo que si se escondía para siempre, él seguiría teniendo poder sobre ella. Entendí su necesidad. A veces, para sanar completamente es necesario enfrentar directamente lo que nos lastimó. Así que accedí, pero bajo mis condiciones. La preparé durante una semana completa. Le hice limpias de protección especialmente fuertes cada día. Le di amuletos para llevar encima, un pequeño saquito de tela roja con hierbas protectoras, sal bendita y una piedra de obsidiana que absorbe energías negativas.
Le hice tomar baños de hierbas que fortalecen el espíritu y dan valor. También la preparé de otra forma. Le enseñé a blindarse espiritualmente, a crear una barrera mental que ninguna maldición pudiera penetrar. Le enseñé oraciones poderosas que debía repetir antes de salir de casa cada mañana. Le enseñé a reconocer cuando alguien estaba tratando de hacerle mal, cómo sentir esas energías antes de que la tocaran. El día que Jimena regresó al pueblo, yo fui con ella. Beatriz también vino. Las tres juntas en el coche viejo de Beatriz, recorriendo el camino de tierra hasta llegar a ese lugar donde Jimena había sufrido tanto. Era un pueblo pequeño, de esos donde todos conocen a todos, donde los chismes vuelan más rápido que el viento. Cuando bajamos del coche en la plaza central, la gente empezó a murmurar. Reconocieron a Jimena inmediatamente. Algunos se quedaron mirando con la boca abierta, como si estuvieran viendo un fantasma. Otros se alejaron rápidamente, como si tuvieran miedo. Los rumores que Esteban había esparcido sobre ella siendo bruja habían hecho efecto. Jimena caminó con la cabeza en alto. Ya no era la muchacha encorvada, asustada que había sido antes. Caminaba derecha, firme, con pasos seguros. La primera parada fue la casa de su madre. Patricia vivía en una casa pequeña en las afueras del pueblo, la misma casa donde Jimena había crecido. Tocamos la puerta. Patricia abrió después de un momento. Cuando vio a Jimena, su rostro no mostró alegría ni alivio, solo mostró molestia. Jimena le habló con voz clara y firme. Le dijo que estaba viva, que había sobrevivido a pesar de que ella la había vendido como si fuera ganado. Le dijo que sabía que Patricia había elegido el dinero de Esteban sobre su propia hija, que la había condenado a años de tortura. Le dijo que nunca la perdonaría, pero que tampoco la odiaría, porque el odio solo le haría daño a ella misma. Patricia intentó interrumpir. Intentó justificarse diciendo que había hecho lo mejor para Jimena, que un matrimonio con un hombre de dinero era una bendición. Jimena no la dejó terminar. Le dijo que desde ese momento Patricia ya no tenía hija, que cortaba todo lazo con ella, que nunca más volvería a verla ni a hablarle, que Patricia podía vivir el resto de su vida sabiendo que había destruido a su propia familia por codicia. Patricia se puso roja de rabia. Empezó a gritar, llamando a Jimena desagradecida, diciéndole que se arrepentiría. Pero sus palabras no tenían poder. Jimena ya no era la niña asustada que podía ser manipulada con gritos. Se dio la vuelta y nos fuimos, dejando a Patricia gritando sola en su puerta. La segunda parada fue la casa donde Jimena había vivido con Esteban. Era una casa más grande, mejor construida, con paredes de cemento pintadas de blanco. Tenía un portón de metal. Tocamos. Nadie respondió. Beatriz preguntó a un vecino si Esteban estaba. El vecino, un hombre mayor, dijo que Esteban había salido temprano y no había regresado. Probablemente estaba en alguna cantina bebiendo como hacía casi todos los días desde que Jimena desapareció. Jimena miró la casa durante largo rato. Esa casa donde había sufrido tanto. Decidimos esperar a que Esteban regresara. Nos sentamos en la plaza central, bajo la sombra de los árboles. La gente seguía mirando, murmurando. Algunos se acercaban a preguntar si Jimena estaba bien, si necesitaba ayuda. Eran personas que genuinamente se preocupaban, que habían escuchado los gritos saliendo de esa casa durante años, pero no habían sabido qué hacer. Jimena les agradeció, pero no habló mucho con ellos. Pasaron varias horas. El sol empezaba a bajar cuando finalmente apareció. Esteban llegó caminando tambaleante, claramente borracho. Era un hombre grande, corpulento, con barba descuidada y ropa sucia. Cuando nos vio sentadas en la plaza, se detuvo en seco. Sus ojos se fijaron en Jimena y por un momento pareció que iba a caerse de la impresión. Se acercó caminando pesadamente. Su cara mostraba una mezcla de sorpresa, rabia y algo parecido al miedo. Llegó frente a nosotras y empezó a gritar. Gritó que Jimena era su esposa, que tenía que regresar con él, que la ley estaba de su lado. Gritó que había pagado por ella, que era su propiedad. Jimena se levantó y lo enfrentó. Le habló con voz tranquila pero firme. Le dijo que ella nunca volvería con él, que preferiría morir antes que regresar a esa casa de horror. Le dijo que él la había torturado, que había matado a su bebé con sus golpes, que casi la había matado a ella. Le dijo que el brujo que había contratado para envenenarla había muerto, que su trabajo de maldad había sido roto, que ella estaba libre. Esteban intentó agarrarla del brazo. Fue un error. Yo me interpuse inmediatamente.
Lo miré directo a los ojos y le dije con voz que no dejaba lugar a dudas que si la tocaba se arrepentiría, que yo era curandera, pero también conocía formas de hacer daño cuando era necesario, que si él ponía una mano sobre Jimena le echaría una maldición que lo perseguiría hasta su último día. Algo en mi mirada lo hizo retroceder. Los borrachos y los abusadores son cobardes en el fondo. Son valientes solo cuando enfrentan a alguien más débil. Cuando encuentran resistencia real, se encogen. Esteban empezó a gritar que nos demandaría, que iría con las autoridades, que iría a que nos arrestaran. Pero todos los que estaban en la plaza habían escuchado todo. Habían escuchado a Jimena contar cómo la había maltratado. Varios hombres del pueblo se acercaron y le dijeron a Esteban que se fuera, que dejara en paz a la muchacha. Uno de ellos, un hombre mayor respetado en el pueblo, le dijo que todos sabían lo que había hecho, que los gritos se habían escuchado durante años, que era una vergüenza. Esteban se fue gritando amenazas vacías. Jimena lo vio alejarse sin mostrar miedo. Cuando desapareció de vista, sus piernas temblaron y tuvo que sentarse. Había usado toda su fuerza para mantener la compostura durante el enfrentamiento. Ahora que había terminado, la adrenalina la abandonó y se sintió débil. Beatriz la abrazó. Varias mujeres del pueblo se acercaron. Mujeres que también habían sufrido violencia de sus esposos y le dijeron que era valiente, que la admiraban. Una mujer mayor le ofreció su casa si necesitaba dónde quedarse. Otra le ofreció trabajo en su tienda. Otra le regaló un rebozo nuevo. Nos quedamos en el pueblo esa noche. Jimena durmió en la casa de la mujer que le había ofrecido hospedaje. Yo dormí en el coche, protegiendo, asegurándome de que Esteban no intentara nada. Pero no apareció. Probablemente estaba en alguna cantina ahogando su rabia en alcohol. Al día siguiente, antes de regresar a mi rancho, fuimos a la iglesia del pueblo. Jimena quería rezar, agradecer a la Virgen por haberla salvado. Entramos a la iglesia vacía. El olor a incienso y velas llenaba el espacio. Jimena se arrodilló frente al altar de la Virgen de Guadalupe y lloró. Lloró lágrimas de liberación, de gratitud, de dolor que finalmente podía ser procesado. Yo me senté en una banca atrás, dándole espacio. Observé cómo esa muchacha que había llegado a mi casa, casi muerta, sin alma, envenenada por dentro y por fuera, ahora estaba arrodillada, rezando con su propia voz, con su propia fuerza. Había sido un camino largo y difícil, pero había valido la pena. Corría el año de 2008, y ellos años, era marzo, el mes donde el calor empieza a apretar pero las lluvias todavía no llegan. Vivía en el mismo rancho en las afueras de San Bartolo, Coyotepec. Mi reputación como curandera había crecido. La gente venía de pueblos lejanos buscando ayuda, algunos con enfermedades del cuerpo, otros con problemas del alma, otros perseguidos por trabajos de brujería. Ese día había atendido a 2 personas temprano por la mañana. Una señora con dolor de articulaciones que necesitaba pomadas de árnica y chiles. Un hombre que tenía pesadillas constantes y necesitaba una limpia para sacar energías negativas de su casa. Trabajos sencillos, rutinarios. Nada me preparó para lo que llegaría esa tarde. Eran casi las 5 cuando escuché el motor de un coche subiendo por el camino. Me asomé y vi un coche negro, nuevo, caro. Era extraño. La mayoría de la gente que me visitaba llegaba en coches viejos, camionetas destartaladas o incluso caminando. Un coche así significaba dinero, y la gente con dinero usualmente no buscaba curanderas. Del coche bajó una mujer de unos 40 años, alta, delgada, vestida con ropa cara, pantalones de vestir negros, blusa de seda color crema, zapatos de tacón que se hundían en la tierra de mi patio. Llevaba lentes oscuros que cubrían la mitad de su cara y un pañuelo de seda cubriéndole el cabello. Tenía toda la apariencia de alguien que venía de la ciudad, de un mundo muy diferente al mío. Caminó hacia mí con pasos inseguros. Los tacones no eran apropiados para el terreno irregular. Cuando llegó frente a mí, se quitó los lentes. Lo que vi me hizo contener el aliento. Su rostro estaba cubierto de moretones. Tenía un ojo completamente hinchado, casi cerrado, de color morado oscuro, el labio partido, todavía sangrando un poco, marcas rojas en el cuello que claramente eran de manos que habían intentado estrangularla. Se presentó como Valeria. Su voz era educada, refinada, pero temblaba.
Me preguntó si podía hablar conmigo en privado. Le dije que pasara. La llevé a mi sala de curaciones, un cuarto separado de la casa principal donde atendía a los casos más serios. Se sentó con cuidado, como si cada movimiento le doliera. Y probablemente así era. Cuando se acomodó, noté que también cojeaba levemente. Le ofrecí agua. Bebió despacio, con manos temblorosas. Luego comenzó a hablar. Valeria venía de Oaxaca ciudad. Estaba casada desde hacía 18 años con un hombre llamado Rodrigo. Habían sido novios desde la universidad. Él era de una familia rica, dueños de varias empresas constructoras. Ella había estudiado Derecho. Había sido abogada exitosa antes de casarse. Después del matrimonio dejó su carrera para dedicarse a ser esposa y madre. Tuvieron 2 hijos, un niño y una niña, ahora de 15 y 12 años. Durante los primeros años, todo parecía perfecto. Rodrigo era atento, cariñoso, generoso. Le daba todo lo que pedía: casa grande, joyas, viajes. Pero poco a poco, las cosas cambiaron. Él empezó a trabajar más horas, a llegar tarde a casa, a viajar frecuentemente por negocios. Valeria sospechaba, pero no tenía pruebas. Hace 6 meses, todo estalló. Valeria descubrió por accidente que Rodrigo tenía otra familia, otra mujer más joven, con quien llevaba 5 años. Tenían un hijo juntos, un niño de 4 años. Rodrigo le había comprado un departamento a esa mujer, le pagaba todo, iba a visitarlos regularmente. Tenía 2 vidas completamente separadas. Cuando Valeria lo confrontó, Rodrigo primero lo negó. Luego, cuando ella le mostró las pruebas que había conseguido, él se puso violento. La golpeó por primera vez en 18 años de matrimonio. La empujó contra la pared, la abofeteó, le dijo que se callara, que era su esposa y tenía que aguantar lo que él decidiera hacer. Desde entonces, los golpes se volvieron frecuentes. Cada vez que Valeria mencionaba el tema, cada vez que lloraba o reclamaba, él la golpeaba. Le decía que la otra mujer era mejor que ella, más joven, más bonita, más complaciente. La humillaba constantemente. Le decía que era vieja, que ya no servía para nada, que se quedara callada y agradeciera que él todavía la mantenía. Los niños sabían, escuchaban las peleas, veían a su madre con moretones que ella trataba de ocultar con maquillaje. La hija mayor, la de 15 años, había empezado a tener problemas en la escuela. El niño de 12 se había vuelto retraído, agresivo. La familia se estaba destruyendo. Valeria había pensado en divorciarse, pero Rodrigo tenía todo el poder. El dinero estaba a su nombre, la casa, los coches, las cuentas bancarias. Él le había dicho que si intentaba dejarlo, se quedaría sin nada, que él tenía abogados caros que harían que ella perdiera incluso la custodia de los niños, que la destruiría legalmente. Hace 2 semanas todo empeoró. La otra mujer, la amante, había empezado a exigir más. Quería que Rodrigo se divorciara oficialmente. Quería que la reconociera públicamente como su pareja. Amenazaba con hacer un escándalo, con contar todo a la familia de Rodrigo, a sus socios de negocios. Rodrigo, presionado por ambos lados, descargaba su frustración en Valeria. Los golpes se volvieron más severos. Ya no era solo bofetadas, ahora usaba el puño cerrado. La pateaba cuando estaba en el suelo. Una noche la agarró del cuello y apretó hasta que ella casi se desmayó. Solo se detuvo cuando escuchó que uno de los niños bajaba las escaleras. Valeria me mostró más heridas. Se levantó la blusa y vi moretones en sus costillas. Se subió el pantalón y mostró marcas en las piernas. Heridas recientes, algunas de apenas días. Esta mujer estaba siendo sistemáticamente torturada en su propia casa. Me contó que había buscado ayuda. Había ido con abogados, pero cuando mencionaba el nombre de Rodrigo, de su familia, muchos se negaban a tomar el caso. Los que aceptaban cobraban fortunas que ella no tenía porque Rodrigo controlaba todo el dinero. Había ido con su propia familia, pero su padre le había dicho que aguantara, que los matrimonios tienen crisis, que era su deber mantener la familia unida. Su madre le había dicho que tal vez ella había hecho algo para provocar la infidelidad. Había intentado hablar con el sacerdote de su iglesia. El padre le había dicho que orara, que perdonara, que el matrimonio era sagrado y no se podía romper. Nadie la escuchaba realmente, nadie la ayudaba. Estaba atrapada en una situación imposible.
Finalmente, una empleada doméstica que trabajaba en su casa le había hablado de mí. Esa mujer había escuchado de casos donde yo había ayudado a mujeres en situaciones desesperadas. Le había dado mi dirección y le había dicho que viniera. Valeria me miraba con ojos llenos de desesperación. Me dijo que no sabía qué esperaba que yo hiciera, que sabía que yo era curandera, no abogada, no policía, pero que necesitaba algo, cualquier cosa que la ayudara a salir de esa situación sin perder a sus hijos, sin quedar en la calle. Le pregunté qué quería exactamente. Dudó antes de responder. Finalmente dijo que quería que Rodrigo pagara por todo el daño que había hecho, que quería justicia, que quería que él sintiera, aunque fuera una fracción del dolor que él le había causado a ella y a sus hijos. Examiné su rostro con cuidado. Los moretones eran severos, pero sanarían. Lo que me preocupaba más era lo que no se veía. Pasé mis manos alrededor de su cabeza sin tocarla, sintiendo su energía. Estaba fracturada, débil, como una llama a punto de apagarse. Esta mujer no solo estaba siendo golpeada físicamente, estaba siendo destruida emocionalmente, espiritualmente. Le pregunté si había intentado suicidarse. Se puso pálida. Después de un momento, asintió. Hace una semana había tomado pastillas, no muchas, no suficientes para matarla, pero suficientes para dormir durante horas y no sentir nada. Sus hijos la habían encontrado y llamado a emergencias. En el hospital dijeron que había sido un accidente, una sobredosis accidental, pero ella y yo sabíamos la verdad. Le dije que lo que necesitaba era sanación, sanación profunda. No solo protección contra Rodrigo, sino recuperar su propia fuerza, su propio poder. Le dije que el trabajo que haría sería diferente al que ella tal vez esperaba. No iba a maldecir a Rodrigo directamente. Eso sería magia negra y yo no trabajo así. Pero sí iba a romper todo control que él tuviera sobre ella espiritualmente. Iba a protegerla de sus ataques. Y lo más importante, iba a devolverle su fuerza para que ella misma pudiera defenderse. Valeria lloró. Me dijo que pagaría lo que fuera. Abrió su bolso y sacó fajos de billetes, dinero que había estado escondiendo poco a poco durante meses, guardando cada peso que podía sin que Rodrigo se diera cuenta. Le dije que guardara su dinero. Él lo necesitaría para después, que para cuando saliera de esa situación y tuviera que empezar de nuevo. Este tipo de trabajo no se cobra con dinero, se cobra con compromiso. Le pregunté si estaba dispuesta a hacer todo lo que yo le dijera, sin cuestionar, sin dudar. Me dijo que sí. Le expliqué que el trabajo llevaría tiempo, que necesitaría venir a mi rancho varias veces durante las próximas semanas, que tendría que hacer cosas que tal vez no entendería pero que eran necesarias, que su vida cambiaría pero no de la forma que ella esperaba. El cambio vendría de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro. Valeria aceptó todo. Estaba desesperada. Cuando alguien está tan roto, tan sin opciones, está dispuesto a intentar cualquier cosa. Esa primera tarde solo hice una limpia básica. Necesitaba quitar la energía pesada que cargaba, toda esa violencia que se había adherido a su cuerpo y su aura. La hice pasar a mi cuarto de baño. Preparé una tina con agua tibia y hierbas, ruda, romero, albahaca, pétalos de rosa roja. Le dije que se metiera y se sumergiera completamente 3 veces, rezando cada vez el Padre Nuestro. Mientras ella se bañaba, preparé su ropa limpia con saumerio de copal. Cuando salió del baño, la vestí con esa ropa purificada. Luego la senté y le pasé un huevo por todo el cuerpo, rezando, sacando toda la negatividad. Cuando rompí el huevo en el vaso de agua, lo que vi confirmó mis sospechas. No era solo la violencia física de Rodrigo, había trabajo de brujería también. Alguien le había hecho un amarre a Valeria, un trabajo para que ella no pudiera irse, para que se quedara atada a esa situación sin poder escapar. Probablemente lo había hecho la otra mujer, la amante. Quería asegurarse de que Valeria no abandonara a Rodrigo, porque si se divorciaban oficialmente, la amante tendría más derechos, más poder. Le expliqué esto a Valeria. Se puso pálida. Me dijo que la otra mujer, que se llamaba Mónica, había estudiado cosas de esoterismo, que tenía altares en su casa. Rodrigo le había contado eso riéndose, diciendo que Mónica hacía rituales para amarrarlo. Valeria pensaba que eran tonterías. Ahora entendía que no lo eran. Le dije que tendría que volver en 3 días.
Para entonces necesitaba conseguirme ciertas cosas, objetos personales de Rodrigo, cabello, ropa usada, algo que él tocara frecuentemente. También necesitaba fotos de él y de Mónica juntos si las tenía, y necesitaba estar preparada mentalmente porque el trabajo que haríamos sería intenso. Valeria se fue ese día con instrucciones claras. Tenía que bañarse cada noche con sal de mar, rezar protección antes de dormir, llevar siempre consigo una piedra de obsidiana que le di. También le di un aceite especial que tenía que ponerse en las muñecas y el cuello cada mañana. Era aceite de protección, con ajo, ruda y otras hierbas. Rodrigo lo olería pero no sabría qué era. Solo sentiría rechazo, una barrera invisible que lo haría menos propenso a golpearla. 3 días después, Valeria regresó. Esta vez no traía moretones nuevos. El aceite había funcionado. Rodrigo había estado extrañamente distante, evitándola. Eso le había dado espacio para respirar, para pensar. Traía una bolsa con todo lo que le había pedido. Una camisa de Rodrigo que todavía olía a su perfume. Cabello que había sacado de su peine. Una foto de él con Mónica que había encontrado en su teléfono y había impreso. Calcetines usados. Un reloj que él usaba frecuentemente. También me contó algo nuevo. Rodrigo había estado teniendo problemas en el trabajo. Uno de sus proyectos de construcción había tenido fallas estructurales. Había demandas legales en camino. Estaba nervioso, irritable, pero curiosamente no había descargado esa frustración en ella como solía hacer. La barrera de protección estaba funcionando. Le dije que eso era solo el principio. Ahora venía el trabajo real. Esa noche, preparé todo para el ritual de liberación. Valeria necesitaba 2 cosas urgentes. Primero, romper completamente el amarre que Mónica le había hecho, ese trabajo que la mantenía atada sin poder escapar. Segundo, crear una protección tan fuerte alrededor de ella que ninguna energía negativa pudiera penetrarla, ni los golpes de Rodrigo, ni la brujería de Mónica, ni el control emocional que ambos ejercían sobre ella. Trabajé durante toda la noche bajo la luna menguante. La luna menguante es perfecta para trabajos de destierro, para cortar lazos, para eliminar lo que ya no sirve. Limpié mi espacio ceremonial completamente, sahumando cada rincón con copal hasta que el humo lo llenó todo como una niebla sagrada. Dibujé un círculo grande de protección con sal marina en el suelo. La sal marina es más poderosa que la sal común porque contiene la fuerza del océano, esa fuerza antigua que puede disolver cualquier atadura. En el centro del círculo, coloqué los objetos de Rodrigo que Valeria me había traído, la camisa, el cabello, la foto, el reloj. Alrededor de estos objetos formé otro círculo más pequeño con pétalos de cempasúchil, las flores naranjas que usamos para honrar a los muertos. Estas flores tienen el poder de separar lo que debe estar separado, de marcar límites entre mundos, entre personas, entre energías que no deben estar juntas. Encendí 13 veladoras negras. Las veladoras negras no son para hacer mal, pero como mucha gente cree, son para absorber negatividad, para transmutar energía oscura en neutral. Las coloqué formando un círculo alrededor de todo. Mientras las encendía, rezaba en zapoteco. Mientras la mezcla hervía, trabajé con el cabello de Rodrigo. El cabello es una de las conexiones más fuertes que tenemos con una persona. Contiene su ADN, su esencia. Los brujos buenos y malos saben esto. Por eso siempre hay que tener cuidado de dónde cae nuestro cabello. Tomé esos cabellos y los envolví en hilo negro, formando una pequeña muñeca tosca. No era un muñeco vudú como la gente ve en películas, era algo más simple pero igualmente efectivo, una representación física de la persona para poder trabajar sobre ella a distancia. Até el muñeco con fuerza usando 7 nudos. Cada nudo era una limitación, una restricción sobre el poder que Rodrigo tenía para lastimar. Mientras hacía cada nudo decía en voz alta lo que estaba limitando, su capacidad de golpear, su capacidad de humillar, su capacidad de controlar, su capacidad de engañar, su capacidad de manipular, su capacidad de destruir, su capacidad de causar sufrimiento. Cuando terminé de atar el muñeco, lo sostuve sobre el humo del copal, purificándolo, neutralizando cualquier energía que pudiera tener. Luego lo coloqué dentro de una botella de vidrio transparente. Agregué vinagre blanco hasta llenarlo, vinagre que tiene el poder de aguar las intenciones, de debilitar, de corroer.
Agregué también alfileres oxidados, clavos viejos, espinas de nopal, no para causar dolor físico a Rodrigo, sino para crear incomodidad espiritual, para que cada vez que intentara lastimar a Valeria, sintiera resistencia, sintiera que algo lo detenía. Cerré la botella herméticamente y la sellé con cera de vela negra derretida. Luego la enterré profundamente en el límite más lejano de mi propiedad, en un lugar donde nunca crece nada, donde la tierra es seca y estéril. Ahí se quedaría, limitando el poder de Rodrigo, manteniéndolo alejado energéticamente de Valeria. Regresé a mi espacio ceremonial. La olla con la mezcla de tela y hierbas había hervido durante horas, y ahora el agua se había reducido a un líquido espeso oscuro. Lo saqué del fuego y lo dejé enfriar. Ese líquido sería parte del baño de protección que le daría a Valeria. Pero todavía faltaba trabajar sobre Mónica, la amante que había hecho el amarre original. Tomé su mitad de la foto y la estudié bajo la luz de las velas. Era joven, bonita, con una sonrisa que parecía inocente pero que yo podía ver no lo era. Había calculación en esos ojos, ambición, una frialdad que reconocí inmediatamente. Esta mujer no amaba a Rodrigo. Lo que amaba era lo que él podía darle: dinero, estatus, seguridad material. Para romper el trabajo que ella había hecho, necesitaba algo más fuerte. Tomé tierra de cementerio, tierra que había recolectado con permiso de un panteón viejo. Esa tierra tiene el poder de la muerte, de lo que termina, de lo que no puede continuar. Esparcí esa tierra sobre la imagen de Mónica mientras rezaba pidiendo que su trabajo de brujería muriera, que se desintegrara, que perdiera todo poder. Luego quemé la foto. La sostuve sobre la llama de una veladora negra y vi cómo el papel se rizaba, se ennegrecía, se consumía. Cuando todo estuvo listo, preparé los elementos que Valeria necesitaría llevar consigo. Primero, un saquito de tela roja lleno de hierbas protectoras, ruda, romero, ajo seco, pimienta negra, sal marina y un pequeño cuarzo transparente que había limpiado bajo la luna. Este saquito tendría que llevarlo siempre en su bolso, lo más cerca posible de su cuerpo. Segundo, un aceite especial más fuerte que el primero que le había dado. Este tenía aceite de oliva como base, pero había agregado ajo machacado, ruda fresca, pimienta de cayena y unas gotas de mi propia sangre. La sangre de una curandera en un aceite de protección multiplica su poder. Valeria tendría que untarse este aceite en las muñecas, el cuello y el pecho cada mañana antes de ver a Rodrigo. Tercero, un baño especial que tendría que hacer durante 7 días seguidos. Mezclé el líquido oscuro de la olla con más hierbas frescas, albahaca, romero, pétalos de rosa blanca y agua bendita que había conseguido de varias iglesias. Este baño limpiaría todo resto del amarre de Mónica y crearía una barrera protectora alrededor de Valeria. Cuarto, y más importante, un amuleto personal. Tomé una medalla de plata de la Virgen de Guadalupe y la sostuve sobre el humo del copal durante horas, rezando sobre ella, cargándola con energía protectora. Todo lo que Mónica intentara haría se rebotaría contra ella misma. Valeria se fue ese día con todo lo que necesitaba. La vi alejarse en su coche negro, más erguida que cuando había llegado, con más determinación en sus movimientos. El cambio ya había comenzado. Durante las siguientes 2 semanas, Valeria me mantuvo informada con mensajes cortos. El primer baño la había dejado exhausta pero extrañamente ligera, como si le hubieran quitado un peso de encima. El segundo día, Rodrigo había intentado gritarle por algo insignificante, pero se había detenido a mitad de la frase, agarrándose el pecho como si le doliera. Se había ido de la casa sin decir nada más. El tercer día, había recibido una llamada de Mónica. La mujer estaba furiosa, gritando por teléfono que Valeria le había hecho brujería a Rodrigo, que las cosas estaban mal entre ellos por culpa de Valeria. Valeria no había respondido nada, solo había colgado. Eso era buena señal. Significaba que Mónica estaba sintiendo que su control se estaba deslizando. El quinto día, algo importante pasó. Rodrigo llegó a casa tambaleándose, muy pálido. Le dijo a Valeria que había tenido un accidente en la obra de construcción. Una viga casi le cae encima. Se había salvado por centímetros. Estaba asustado, nervioso. Por primera vez en meses parecía vulnerable, humano. Al 6.º día,
Valeria completó el último baño. Me dijo que se sentía completamente diferente, más fuerte, más clara, como si hubiera despertado de un sueño largo. Por primera vez en años, cuando se miró al espejo, no vio a una víctima, vio a una mujer que tenía opciones, que tenía poder. El séptimo día la cité en mi rancho para el último paso del trabajo. Este sería el más importante: sellar completamente su protección y darle las herramientas espirituales para que pudiera defenderse por sí misma, sin necesitar que yo estuviera presente. Cuando llegó esa tarde, noté inmediatamente el cambio. La llevé a mi espacio ceremonial. Había preparado un círculo de protección aún más elaborado que el anterior. Esta vez usé sal marina, pétalos de rosa roja y blanca mezclados, cristales de cuarzo transparente en los 4 puntos cardinales. En el centro del círculo, había colocado una silla simple de madera. Le pedí que se sentara. Encendí copal fresco hasta que el humo llenó todo el espacio. Empecé a caminar alrededor de ella en círculos, en el sentido de las manecillas del reloj, cantando en zapoteco. Eran palabras de empoderamiento, palabras que le devolverían su fuerza vital, su capacidad de defenderse, su derecho a existir sin miedo. Después de varios minutos de canto, tomé aceite de oliva consagrado y marqué símbolos en su frente, sus manos y sus pies. Estos símbolos eran antiguos, transmitidos de curandera a curandera durante generaciones. Cuando terminé, estaba exhausta, pero Valeria estaba radiante. Me dijo que sentía como si acabara de despertar después de años de estar dormida. Le dije que contactara a un abogado especializado en violencia doméstica, uno que no tuviera miedo del poder de la familia de Rodrigo. Le di el nombre de una abogada que yo conocía, una mujer fuerte que había ayudado a muchas mujeres en situaciones similares. También le dije que documentara todo, que tomara fotos de cualquier moretón nuevo, que grabara las amenazas si era posible, que guardara mensajes, correos, cualquier evidencia, que abriera una cuenta bancaria secreta en otro banco y empezara a guardar dinero poco a poco, que hablara con sus hijos, que les explicara que lo que estaban viviendo no era normal, que merecían una vida sin violencia. Valeria me abrazó fuerte antes de irse. Me dijo que le había salvado la vida, que le había devuelto su alma. Entonces, una tarde de abril, recibí su llamada. Su voz sonaba diferente, más firme, más segura. Me dijo que necesitaba verme, que tenía mucho que contarme. Llegó al día siguiente por la mañana. Cuando bajó del coche, casi no la reconocí. Había cambiado completamente. Se había cortado el cabello. Ahora lo llevaba a los hombros en lugar de largo hasta la espalda. Vestía ropa más sencilla, pantalones de mezclilla y una blusa blanca, nada como los conjuntos caros que usaba antes. Pero lo más impresionante era su rostro. Sonreía, una sonrisa genuina que iluminaba sus ojos. Nos sentamos bajo el mezquite en mi patio. Le serví agua de Jamaica fresca. Entonces comenzó a contarme todo lo que había pasado durante esas 3 semanas. La primera semana después del último ritual, Rodrigo había intentado volver a sus viejos patrones. Una noche llegó borracho, gritando, buscando pelea. Se acercó a Valeria con el puño levantado, pero antes de poder golpearla, sintió un dolor agudo en el pecho que lo hizo caer de rodillas. Estuvo ahí, jadeando, con la mano en el pecho, durante varios minutos. Valeria no se movió, no mostró miedo, solo lo observó. Cuando Rodrigo finalmente pudo levantarse, la miró con algo que ella no había visto antes en sus ojos: miedo. Él le tenía miedo a ella ahora. Después de ese incidente, Rodrigo la evitaba. Salía temprano de la casa y regresaba tarde. A veces ni siquiera regresaba a dormir. Valeria aprovechó ese tiempo. Contactó a la abogada que yo le había recomendado. La abogada se llamaba Diana. Era una mujer de unos 50 años, experta en casos de violencia doméstica y divorcios complicados. Cuando Valeria le contó toda su historia, Diana no se intimidó por el apellido de Rodrigo ni por su dinero. Le dijo que tenían un caso sólido. Diana le ayudó a hacer varias cosas importantes. Primero, abrir una cuenta bancaria secreta donde Valeria empezó a transferir pequeñas cantidades de dinero de las cuentas conjuntas. Nada demasiado notorio, pero suficiente para tener un fondo de emergencia. Segundo, recopilar evidencia. Valeria tenía fotos de sus moretones guardadas en un correo electrónico secreto. Tenía mensajes amenazantes de Rodrigo.
Tenía testigos, empleadas domésticas que habían visto la violencia. Tercero, preparar una demanda de divorcio con solicitud de orden de restricción. Pero antes de proceder legalmente, Valeria hizo algo que requirió mucho valor. Contrató a un investigador privado para que siguiera a Rodrigo y a Mónica. Lo que descubrieron fue más de lo que esperaba. Rodrigo no solo tenía una familia paralela con Mónica, tenía deudas enormes. Había estado malversando fondos de la empresa familiar para mantener su doble vida. Había sacado préstamos usando la casa de Valeria como garantía sin decirle. La constructora estaba al borde de la bancarrota por sus malos manejos. Todo el imperio que parecía tan sólido estaba construido sobre mentiras y deudas. Mónica, por su parte, también tenía secretos. El investigador descubrió que había estado extorsionando a Rodrigo durante años. Tenía documentos que probaban sus actividades ilegales en la empresa. Lo amenazaba con revelarlos si no le daba más dinero. No era una amante enamorada, era una extorsionadora calculadora. Con toda esta información, Diana preparó una estrategia legal devastadora. No solo pedirían el divorcio, expondrían todos los delitos financieros de Rodrigo. Lo denunciarían ante las autoridades fiscales, solicitarían el embargo de sus bienes antes de que pudiera esconderlos, y usarían la información de Mónica para negociar. Ella dejaría de extorsionarlo si él aceptaba el divorcio en términos favorables para Valeria. La segunda semana, Valeria dio el paso más difícil. Habló con sus hijos, les contó toda la verdad. Les explicó que su padre había sido violento y los había engañado a todos, que ella iba a pedir el divorcio. Temía su reacción, pero lo que recibió fue apoyo. Su hija mayor, la de 15 años, empezó a llorar y le confesó que sabía todo desde hacía tiempo, que había escuchado los golpes, los gritos, que había tenido pesadillas pensando que algún día encontraría a su madre muerta. Le dijo que se sentía aliviada de que finalmente su madre tuviera el valor de irse. El hijo menor también la apoyó. Ambos dijeron que querían irse con ella, que no querían vivir más con su padre. Con el apoyo de sus hijos y toda la evidencia recopilada, Valeria procedió. Diana presentó la demanda de divorcio junto con una orden de restricción temporal. Rodrigo fue notificado en su oficina frente a sus empleados. También fue notificado de que las autoridades fiscales estaban investigando sus finanzas. Todo su mundo se derrumbó en un solo día. Rodrigo intentó contraatacar, pero contrató abogados caros. Amenazó con quitarle a los niños. Intentó congelar las cuentas bancarias, pero Diana había movido primero. Valeria ya había sacado a los niños de la casa y se había mudado con ellos a un departamento rentado en otra parte de la ciudad. El dinero que había estado guardando en secreto le alcanzó para el depósito y los primeros meses de renta. La orden de restricción fue aprobada. Rodrigo no podía acercarse a Valeria ni a sus hijos. Si lo hacía, iría a la cárcel. Por primera vez en 18 años de matrimonio, Valeria dormía tranquila sabiendo que él no podía aparecer en medio de la noche para golpearla. 2 semanas después, Mónica llamó a Valeria gritando amenazas. Decía que le haría brujería, que arruinaría su vida. Valeria simplemente colgó. Las protecciones que yo le había dado eran fuertes. Mónica podía intentar lo que quisiera, pero no penetraría las barreras espirituales. Y efectivamente, Mónica intentó atacarla. Valeria me llamó diciendo que sentía un leve malestar, como presión en el pecho, pero nada grave. Le dije que era señal de que Mónica estaba intentando hacerle daño, pero las protecciones estaban funcionando. Solo necesitábamos reforzarlas. Hice un trabajo adicional. Enterré un espejo en mi propiedad con el nombre de Mónica en la parte de atrás. Ese espejo reflejaría cualquier ataque de vuelta a su origen, multiplicado. Lo que ella enviara regresaría a ella triplicado. 5 días después, Mónica colapsó en su casa con dolores intensos por todo el cuerpo. Fue hospitalizada. Los médicos no encontraban nada físico, pero ella gritaba que algo la estaba quemando por dentro. Su propio trabajo se le había regresado. Cuando salió del hospital 1 semana después, estaba débil, asustada, rota. Le rogó a Rodrigo que la ayudara a pagar un brujo más poderoso para protegerla. Rodrigo, que ya estaba lidiando con la investigación fiscal y sus propios problemas, le dijo que se arreglara sola, que estaba harto de sus dramas. Esa fue la ruptura final entre ellos.
Mónica se dio cuenta de que Rodrigo nunca la había amado realmente. Él se dio cuenta de que ella era más problema que beneficio. La relación que había destruido un matrimonio de 18 años se desintegró en días. Mónica regresó a su pueblo natal con su hijo. Nunca más intentó hacer brujería. El miedo de lo que le había pasado la persiguió el resto de su vida. Rodrigo enfrentó cargos por fraude fiscal. Sus negocios quebraron. Perdió todo. Empezó a beber en exceso. Su familia lo rechazó. Terminó viviendo solo en un departamento miserable, trabajando en empleos temporales, amargado, culpando a todos menos a sí mismo. Mientras tanto, el proceso de divorcio de Valeria avanzó rápido. Con Rodrigo en problemas legales y sin recursos para pelear, aceptó todos los términos. Valeria se quedó con la casa, custodia completa de los hijos, pensión alimenticia generosa. 3 meses después, el divorcio fue finalizado. Valeria era libre. 6 meses después, empezó a trabajar como abogada de nuevo. Diana, la abogada que la había ayudado, le dio trabajo en su bufete. Valeria comenzó desde abajo, pero avanzaba rápido. 1 año después, conoció a un profesor universitario en un evento cultural. Era viudo, amable, inteligente. Empezaron a salir. Él trataba a Valeria con respeto y cariño verdaderos. Sus hijos lo aceptaron bien. 2 años después del día en que Valeria llegó a mi rancho con el rostro lleno de moretones, vino a visitarme con noticias felices. Se había casado con ese profesor. Sus hijos estaban sanados, felices, en terapia y mejorando. Ella tenía una carrera exitosa, una vida propia, paz. Me trajo fotos de la boda. En ellas vi rostros genuinamente felices, una familia reconstruida sobre bases sanas, sin violencia, sin mentiras. Hace 6 años, llegó a mi rancho una mujer que nunca había visto antes. Se llamaba Norma. Era una señora de unos 45 años, robusta, con el cabello corto teñido de caoba, vestida con pants deportivo y tenis gastados. Traía de la mano a una muchacha adolescente que parecía estar enferma gravemente. La muchacha tenía unos 15 años. Era delgada, demasiado delgada, como si no hubiera comido bien en meses. Su piel estaba pálida, con un tono grisáceo enfermizo. Tenía ojeras profundas color morado oscuro bajo los ojos. El cabello, que debería haber sido brillante a su edad, colgaba sin vida, opaco, con mechones que se caían cuando se pasaba la mano. Caminaba encorvada, arrastrando los pies, como si cada paso le costara un esfuerzo enorme. Sus ojos estaban vidriosos, sin brillo, la mirada perdida de alguien que está presente físicamente pero ausente en espíritu. Norma me explicó rápidamente la situación mientras hacía pasar a la muchacha. Me dijo que la chica se llamaba Lucía, que era hija de su mejor amiga Marta, que Marta se había separado de su esposo hace unos 5 meses y se había ido a vivir a la Ciudad de México buscando mejores oportunidades de trabajo, que Lucía se había quedado viviendo con su padre Joaquín aquí en Oaxaca porque la muchacha no quiso irse con su madre, prefirió quedarse con su papá. Norma me contó que Marta le había pedido como favor que visitara a Lucía regularmente para asegurarse de que estuviera bien. Durante los primeros 3 meses, cuando Norma visitaba a la muchacha, todo parecía normal. Lucía estaba bien, sonriente, decía que su papá la trataba muy bien, que estaba contenta. Pero hace como 1 mes y medio, Norma notó que algo había cambiado. Lucía había empezado a adelgazar. Su piel perdía color, se veía cansada todo el tiempo. Cuando Norma le preguntaba qué le pasaba, Lucía decía que solo era un resfriado que no se le quitaba, que se sentía débil pero que su papá estaba cuidándola bien. La semana pasada, Norma había ido a visitarla de nuevo y se había alarmado. Lucía estaba mucho peor. Había perdido tanto peso que los huesos se le marcaban en la cara. Tenía esa mirada perdida, ausente. Le costaba mantener una conversación coherente. Cuando Norma le preguntó al padre qué estaba pasando, Joaquín le dijo con tono casual que Lucía había estado con gripa, que su esposa actual la estaba cuidando bien, que ya mejoraría pronto. Su esposa actual. Ahí Norma entendió parte del problema. Joaquín, apenas 3 meses después de que Marta se fuera, había metido a vivir a su casa a una mujer,
una vecina con quien al parecer había tenido relaciones mientras todavía estaba casado. Esa mujer, Yolanda, ahora vivía en la casa como si fuera la dueña, y desde que ella había llegado, Lucía había empezado a enfermarse. Norma no le había dicho nada a Marta todavía porque su amiga estaba pasando por un momento difícil. Acababa de conseguir un trabajo estable en una fábrica en el Estado de México. Estaba juntando dinero para rentar un departamento decente y traer a su hija con ella. Norma no quería preocuparla antes de tiempo, pero ayer, cuando vio a Lucía tan mal, decidió actuar por su cuenta. Sin decirle al padre, sacó a la muchacha de la casa con la excusa de llevarla al doctor. Yolanda, la nueva mujer de Joaquín, no puso ninguna objeción. De hecho, pareció aliviada de que se llevaran a la muchacha. Y así fue como Norma trajo a Lucía a mi rancho. Me acerqué a ella y le hablé suavemente. Le pregunté cómo se sentía. Lucía levantó la cabeza lentamente como si le pesara enormemente. Me miró con esos ojos vidriosos y dijo con voz débil, apenas un susurro, que se sentía muy cansada, que todo le dolía, que no tenía ganas de comer, que solo quería dormir todo el tiempo, que a veces sentía que algo pesado le oprimía el pecho y no la dejaba respirar bien. Le pedí permiso para examinarla. Lucía asintió sin energía. Primero revisé su pulso. Era débil, irregular, como si su corazón estuviera olvidando cómo latir correctamente. Su piel estaba fría al tacto a pesar del calor de septiembre. Cuando le levanté los párpados para ver sus ojos, las pupilas estaban dilatadas de forma antinatural y no reaccionaban bien a la luz. Le pedí que sacara la lengua. Estaba blanca, cubierta de una capa gruesa, señal de que su cuerpo no estaba procesando bien los alimentos, de que algo estaba muy mal por dentro. Pero lo más revelador fue cuando pasé mis manos alrededor de su cuerpo sin tocarla, sintiendo su energía, su aura. Estaba prácticamente inexistente. Lo que debería haber sido un campo de energía brillante alrededor de una muchacha joven y saludable, era apenas unos hilos grises y negros flotando débilmente. Había algo chupándole la energía vital, algo o alguien. Le dije a Norma que esto no era una enfermedad física común. Lucía estaba bajo ataque espiritual. Alguien le había hecho un trabajo de brujería, un trabajo fuerte diseñado para debilitarla lentamente, para drenar su fuerza vital poco a poco hasta que simplemente se apagara como vela sin oxígeno. Norma se puso pálida. Me preguntó quién podría haber hecho algo así. Yo no respondí directamente, pero ambas estábamos pensando lo mismo. La mujer nueva que vivía en la casa, Yolanda. Ella era la sospechosa obvia. Había llegado, y Lucía había empezado a enfermarse. Las madrastras celosas a menudo hacían estas cosas. Querían deshacerse de los hijos de la esposa anterior para tener al hombre solo para ellas. Le pregunté a Norma si Marta, la madre de Lucía, sabía lo grave que estaba su hija. Norma negó con la cabeza. Me dijo que Marta apenas tenía señal de teléfono donde vivía, que las llamadas entre ellas eran raras y cortadas, que Marta le había dicho que en 2 semanas más vendría por Lucía, que ya casi tenía suficiente dinero ahorrado para el departamento, que ya había arreglado todo para traer a su hija a vivir con ella. Le dije a Norma que 2 semanas podrían ser demasiado tiempo. Lucía estaba muy mal. Si no hacíamos algo inmediato, la muchacha podría no sobrevivir hasta que su madre viniera por ella. El trabajo de brujería estaba avanzado. Había estado actuando durante semanas, tal vez meses. Norma empezó a llorar. Me dijo que no sabía qué hacer, que si le decía a Joaquín que su hija estaba siendo víctima de brujería, él no le creería, que probablemente la echaría y no la dejaría volver a ver a Lucía, que Joaquín era un hombre terco, machista, de esos que no creen en esas cosas y se burlan de las curanderas. Le dije que entonces tendríamos que trabajar en secreto, que Lucía se quedaría conmigo por unos días, que le diríamos a Joaquín que la llevamos con un doctor especialista en otra ciudad, que necesitaba tratamiento y observación, que mientras tanto, yo haría lo necesario para romper el trabajo de brujería y sanar a la muchacha lo suficiente para que pudiera resistir hasta que su madre viniera por ella. Norma aceptó. No tenía otra opción. Podía ver que Lucía estaba muriéndose y los doctores normales no habían encontrado nada porque esto no era algo que apareciera en análisis de sangre o radiografías. Esa misma tarde Norma llamó a Joaquín desde mi teléfono. Le dijo que había llevado a Lucía con un doctor en la ciudad de Oaxaca,
que el doctor había dicho que la muchacha necesitaba quedarse internada unos días para hacerle estudios y darle tratamiento. Joaquín no puso mucha resistencia. De hecho, pareció casi aliviado de que alguien más se estuviera ocupando del problema. Solo dijo que bueno, que hiciera lo necesario, que él no podía faltar al trabajo, pero que avisara si necesitaban dinero para el doctor. Cuando Norma colgó, me miró con tristeza. Me dijo que ese era el tipo de padre que Joaquín había sido siempre, presente físicamente pero ausente emocionalmente, que durante todo el matrimonio había tratado a Marta como sirvienta, no como esposa, que nunca levantaba un dedo en la casa. Decía que esas eran cosas de mujeres, que había sido infiel múltiples veces durante los años de matrimonio, que Marta lo había perdonado una y otra vez solo porque no quería que Lucía creciera sin padre y porque tenía miedo de no poder mantenerlas a ambas trabajando sola. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando Marta descubrió que Joaquín tenía un affair con Yolanda, la vecina que vivía 2 casas más abajo. No era un romance ocasional. Llevaban viéndose durante más de 1 año. Toda la cuadra lo sabía. Marta era la última en enterarse porque todos le tenían lástima, pero nadie quería ser quien le dijera la verdad. Cuando Marta finalmente se enteró, le dio un ultimátum a Joaquín. O este terminaba con Yolanda y trabajaban en su matrimonio, o se separaban. Joaquín le dijo que no tenía nada con Yolanda, que eran solo rumores de vecinos chismosos, pero Marta ya no le creyó. Estaba cansada de las mentiras, del maltrato, de sentirse invisible en su propia casa. Así que Marta tomó la decisión más difícil de su vida. Se iría. Buscaría trabajo en la Ciudad de México, donde tenía una hermana que podía ayudarla al principio. Trabajaría duro, ahorraría, y cuando tuviera un lugar decente donde vivir, vendría por Lucía. Cuando Marta le dijo a Lucía que se iba y que la muchacha debía ir con ella, Gia se negó rotundamente. Tenía 15 años, la edad difícil. Estaba enojada con su madre por romper la familia. No entendía toda la historia de las traiciones y el maltrato. Solo veía que su mamá se iba y la quería arrancar de su escuela, de sus amigas, de su vida conocida. Joaquín, viendo la oportunidad, convenció a Lucía de quedarse con él. Le dijo que la extrañaría mucho si se iba, que él la necesitaba, que serían un buen equipo, padre e hija. Lucía, manipulada por su padre y enojada con su madre, decidió quedarse. Marta se fue con el corazón roto pero decidida. Antes de irse, le dijo a Lucía que si se arrepentía, si cambiaba de opinión, solo tenía que llamarla y ella volvería inmediatamente a buscarla sin importar qué. Le dejó muy claro que la puerta siempre estaría abierta. Los primeros 2 meses, según me contó Norma, Joaquín trató muy bien a Lucía. Era el padre perfecto. La llevaba a lugares, le compraba cosas, cocinaba para ella aunque la comida saliera terrible. Lucía estaba contenta, sintiéndose validada en su decisión de quedarse con él. Pero al 3er mes, las cosas cambiaron. Joaquín empezó a quejarse de que la casa no estaba tan limpia como debería, que la comida no sabía igual que cuando Marta cocinaba. Lucía, queriendo complacer a su padre, empezó a encargarse de todas las tareas de la casa además de ir a la escuela. Limpiaba, cocinaba, lavaba ropa. Se convertía en la nueva Marta, la nueva sirvienta de su padre. Y entonces, un día, Joaquín llevó a Yolanda a vivir a la casa. No le preguntó a Lucía, no le dio explicación. Simplemente un día Lucía llegó de la escuela y ahí estaba Yolanda con sus maletas, instalándose en el cuarto que había sido de sus padres. Lucía quedó en shock. De repente entendió que su madre había tenido razón, que su padre sí tenía algo con la vecina, que todo ese tiempo la había estado engañando también a ella. Se sintió traicionada, usada. La convivencia entre Lucía y Yolanda fue terrible desde el primer día. Yolanda era una mujer de 35 años, delgada, con cabello largo teñido de rubio, siempre maquillada incluso para estar en casa. Tenía una forma de hablar dulce cuando Joaquín estaba presente, pero cuando él se iba al trabajo, su verdadera personalidad salía. Yolanda le dejaba claro a Lucía que ella era un estorbo, que sobraba en esa casa, que debería irse con su madre y dejarlos en paz. Le decía que ahora ella era la mujer de la casa, no Lucía, que las cosas se harían como ella dijera. Lucía intentó quejarse con su padre,
pero Joaquín siempre defendía a Yolanda. Decía que Lucía estaba exagerando, que Yolanda era muy buena con ella, que debía aprender a llevarse bien con su nueva madrastra. Las peleas entre Lucía y Yolanda eran constantes. Yolanda criticaba todo lo que Lucía hacía. Si la muchacha limpiaba, decía que lo había hecho mal. Si cocinaba, decía que la comida estaba horrible. Si Lucía se quedaba en su cuarto, la acusaba de ser grosera y antisocial. Si Lucía salía y hablaba, la acusaba de ser metiche y entrometida. Lucía empezó a sentirse miserable en su propia casa. Extrañaba a su madre desesperadamente, pero no tenía forma de contactarla. La señal de teléfono donde vivía Marta era pésima. Las llamadas se cortaban constantemente. Las pocas veces que lograban hablar, Lucía no le contaba a su madre lo mal que la estaba pasando porque tenía vergüenza. Había elegido quedarse con su padre contra el consejo de su madre. No quería admitir que se había equivocado. Lucía empezó a notar cosas raras en la casa. A veces encontraba objetos movidos del lugar sin explicación. Una vez encontró un muñeco pequeño hecho de trapo debajo de su cama. Era tosco, feo, con alfileres clavados. Cuando le preguntó a Yolanda de dónde había salido, la mujer lo agarró rápidamente y lo tiró a la basura diciendo que probablemente era un juguete viejo que había estado ahí desde antes. Otra vez, Lucía encontró velas negras, quemadas en el cuarto de lavado. Yolanda le dijo que eran velas aromáticas que usaba para que la casa oliera bien, pero Lucía sabía que no era cierto. Las velas negras no tienen aroma. Y además, el cuarto de lavado olía raro después de que Yolanda las quemaba. Olía a azufre, a algo podrido. Lucía quería contarle todo esto a su padre, pero él nunca estaba. Joaquín trabajaba todo el día en una fábrica de muebles. Salía a las 6 de la mañana y regresaba a las 8 de la noche. Cuando llegaba solo quería comer, ver televisión e irse a dormir. No tenía tiempo ni interés en escuchar los problemas de su hija. Y así fue como llegamos al punto donde Norma, alarmada por el deterioro de Lucía, la había sacado de la casa y la había traído conmigo. Después de que Norma terminó de contarme toda la historia, le dije que Lucía se quedaría conmigo, que necesitaba empezar el tratamiento inmediatamente. Norma aceptó, me dio algo de dinero para comprar lo que necesitara para los rituales, y me prometió que vendría a visitarla cada 2 días. Cuando Norma se fue, me quedé sola con Lucía. La muchacha estaba sentada en el mismo lugar, mirando al vacío. Le hablé suavemente. Le dije que sabía que alguien le estaba haciendo daño, que no era culpa de ella, que yo la iba a ayudar, que pronto se sentiría mejor. Lucía me miró con esos ojos vidriosos y por primera vez mostró algo de emoción. Lágrimas empezaron a caer por sus mejillas. Me dijo con voz quebrada que quería a su mamá, que había cometido un error quedándose con su papá, que extrañaba a su mamá todos los días, que quería irse con ella pero no sabía cómo contactarla. Le prometí que cuando estuviera mejor encontraríamos la forma de que hablara con su madre, que su mamá vendría por ella, que solo tenía que aguantar un poco más. Esa primera noche ayudé a Lucía a bañarse. Ella apenas podía mantenerse de pie. La sostuve mientras preparaba una tina con agua tibia y hierbas medicinales, manzanilla para calmar, romero para limpiar energías negativas, ruda para romper trabajos de brujería. La ayudé a meterse en la tina y le eché el agua con hierbas por todo el cuerpo mientras rezaba. El agua se puso oscura casi inmediatamente, negra. Era señal de que estaba sacando mucha energía negativa de su cuerpo. Tuve que cambiar el agua 3 veces durante ese primer baño. Cada vez salía más oscura. Cuando terminamos sequé a Lucía con toallas limpias y la vestí con ropa limpia mía, aunque le quedaba grande. La acosté en un petate limpio en mi cuarto de curaciones. Puse amuletos de protección alrededor de ella, cruces de palma bendita, estampas de santos, semillas de ojo de venado. Encendí veladoras blancas para protección y rojas para darle fuerza vital. Lucía se durmió casi inmediatamente. Su cuerpo estaba agotado. Yo me quedé despierta toda la noche, vigilándola, manteniendo el copal encendido para purificar el espacio, rezando por ella. Al día siguiente comenzaría el trabajo real. Necesitaba romper completamente el trabajo de brujería que le habían hecho. Necesitaba devolverle su fuerza vital y necesitaba hacerlo rápido, porque aunque Lucía era joven, su cuerpo ya estaba muy debilitado.
si el trabajo de brujería había a intentar nuevamente. Pesado tanto como sospechaba, no había tiempo que perder. A la mañana siguiente, Lucía despertó un poco más alerta que el día anterior. El baño de hierbas había ayudado a sacar parte de la energía negativa más superficial, pero el trabajo profundo apenas comenzaba. Le preparé un desayuno ligero: caldo de pollo con verduras, agua de Jamaica endulzada con miel, no osada, con miel, pan dulce. Lucía comió despacio, con dificultad, pero logró terminar casi todo. Era buena señal. Su cuerpo estaba empezando a responder. Después del desayuno, hice la primera limpia profunda. Pasé un huevo fresco por todo su cuerpo, desde la coronilla hasta los pies, mientras rezaba en zapoteco. Cuando terminé, rompí el huevo en un vaso con agua. Lo que vi me confirmó lo que ya sabía, pero aún así me impresionó. El huevo estaba completamente negro. Durante los siguientes 3 días, hice limpias con huevo cada mañana. Cada vez, el huevo salía negro, pero gradualmente menos. En el 4.º día, el huevo todavía estaba oscuro, pero ya no completamente negro. Había algunos espacios claros. Era señal de progreso. Además de las limpias, le daba baños de hierbas cada noche, combinaciones diferentes según lo que necesitara sacar ese día. A veces hierbas amargas para romper maleficios, otras veces hierbas dulces para fortalecer su espíritu, siempre con rezos constantes, con copal encendido, con veladoras iluminando el espacio. También le preparaba comidas especiales, caldos con hierbas medicinales escondidas en el sabor, tés que fortalecían el cuerpo y el espíritu, frutas frescas que le devolvían vitaminas y energía. Poco a poco, Lucía empezó a comer más, a tener más apetito. Al 5.º día, Lucía ya podía caminar por el rancho sin ayuda. Al 7.º día, Norma vino a visitarla como había prometido. Cuando vio a Lucía, no podía creer el cambio. Norma me abrazó llorando de gratitud. Me dijo que era un milagro, que los doctores normales nunca hubieran podido hacer lo que yo había hecho. Le expliqué que el trabajo no había terminado todavía, que Lucía estaba mejor, pero necesitaba al menos una semana más de tratamiento intensivo para asegurarnos de que el trabajo de brujería estuviera completamente roto y no pudiera regresar. Norma me dio más dinero para las hierbas y las velas. Me dijo que Joaquín había llamado preguntando por Lucía, que ella le había dicho que la muchacha estaba respondiendo bien al tratamiento, pero que necesitaba quedarse internada un poco más. Joaquín había dicho que bueno, que avisara cuando pudiera regresar a casa. Después de que Norma se fue, seguí trabajando con Lucía. Ahora que estaba más fuerte, podía hacer rituales más intensos que requerían su participación activa. Pero había algo que me preocupaba. Lucía tendría que regresar a esa casa donde vivía Yolanda. La mujer que le había hecho el trabajo de brujería seguiría ahí. ¿Qué pasaría cuando Lucía volviera? ¿Yolanda intentaría hacerle daño de nuevo? Le expresé mi preocupación a Lucía. Ella me dijo que su mamá vendría por ella en menos de una semana, que Norma finalmente había logrado contactar a Marta y le había contado todo, que Marta había dicho que vendría inmediatamente, que ya tenía el departamento, que solo necesitaba hacer el viaje de Ciudad de México a Oaxaca. Le dije a Lucía que esa semana que faltaba era crítica, que cuando regresara a la casa tenía que usar el amuleto todo el tiempo, que debía evitar comer o beber cualquier cosa que Yolanda le preparara, que se mantuviera en su cuarto lo más posible, que rezara las oraciones de protección que le había enseñado 3 veces al día sin falta. Lucía me prometió que haría todo eso. Me dijo que solo necesitaba sobrevivir una semana más y después estaría con su mamá para siempre, que nunca más volvería a ver a su papá ni a Yolanda. Al 12.º día, consideré que Lucía estaba lo suficientemente recuperada para regresar. Llamé a Norma para que viniera por ella. Cuando Norma llegó y vio a Lucía completamente recuperada, lloró de nuevo. Me agradeció una y otra vez. Me dio dinero adicional que yo al principio no quería aceptar, pero ella insistió. Dijo que yo le había salvado la vida a la hija de su mejor amiga, que eso no tenía precio. Antes de que se fueran, le di a Lucía una bolsa con hierbas adicionales para baños de protección, más amuletos de repuesto y un frasco con aceite especial que debía ponerse en las muñecas y el cuello cada mañana. Le recordé todas las instrucciones. Le hice prometerme que si empezaba a sentirse mal de nuevo, aunque fuera un poquito,
me avisara inmediatamente. Lucía me abrazó fuerte, me dijo que nunca me olvidaría, que le había salvado la vida. Le dije que ella era fuerte, que había sobrevivido a algo terrible, que ahora tenía las herramientas para protegerse. Las vi alejarse en el coche de Norma. Lucía se veía por la ventana trasera, despidiéndose con la mano. Me quedé con un mal presentimiento. 3 meses pasaron sin que tuviera noticias de Lucía ni de Norma. Me preocupaba, pero no quería intervenir sin que me lo pidieran. Escuché algunos rumores vagos en el pueblo sobre la familia de Joaquín, pero prefería esperar noticias directamente de la fuente. Finalmente, una tarde de diciembre, Norma apareció en mi rancho. Venía sola. Se veía cansada pero también aliviada. Me senté con ella bajo el mezquite y le pedí que me contara todo. Norma respiró profundo y comenzó. Me dijo que Yolanda, la mujer de Joaquín, había ido a buscarla hace 2 meses. Desesperada y asustada, había descubierto algo terrible. Una madrugada, Yolanda se despertó y notó que Joaquín no estaba en la cama. Lo buscó por toda la casa y finalmente lo encontró en el patio trasero, a las 3 de la mañana, haciendo algo extraño. Había velas negras encendidas formando un círculo, objetos raros en el suelo, y estaba murmurando palabras que ella no entendía. Yolanda se escondió y lo observó durante varios minutos. Vio cosas que la aterraron. Joaquín tenía algo que parecía un muñeco pequeño. Lo estaba pinchando con alfileres mientras susurraba. Yolanda reconoció que era brujería, magia negra. Al día siguiente, Yolanda confrontó a Joaquín. Le preguntó qué estaba haciendo en el patio. Él primero lo negó. Dijo que no sabía de qué hablaba. Pero cuando ella le dijo exactamente lo que había visto, él no pudo seguir mintiendo. Yolanda pensaba que tal vez Joaquín estaba haciendo brujería para mantenerla amarrada a él, para que no lo dejara. Le preguntó si era para eso. Joaquín la miró con frialdad y le dijo que no era para ella, era para su hija, para Lucía. Yolanda quedó en shock. Le preguntó por qué rayos haría algo así contra su propia hija. Joaquín, con una calma que daba miedo, le explicó. Dijo que ya lo había hecho antes, hace meses, que el trabajo había estado funcionando perfectamente, que Lucía se estaba muriendo poco a poco, tal como él quería, pero que de repente, por alguna razón que no entendía, la muchacha había mejorado, que cuando supo que la habían llevado al hospital, esperaba que los médicos no encontraran nada y que ella simplemente muriera ahí. Yolanda le preguntó horrorizada por qué quería matar a su propia hija. Joaquín respondió con resentimiento en la voz. Dijo que era para castigar a Marta, su exmujer, que Marta lo había dejado, lo había difamado públicamente, le había arruinado la reputación en el barrio, que todos hablaban de él, del hombre que su esposa abandonó por infiel y maltratador. Dijo que si Marta perdía a su hija, si Lucía moría, sería la venganza perfecta, que Marta sufriría por el resto de su vida, sabiendo que su hija había muerto mientras ella estaba lejos, que nunca tendría un recomezo feliz, que cargaría esa culpa para siempre. Yolanda le gritó que estaba loco, que cómo podía hacer eso a su propia sangre, que aunque ella y Lucía no se llevaban bien, aunque la muchacha le caía mal, jamás habría deseado su muerte, que lo máximo que quería era que Lucía se fuera a vivir con su madre y las dejara en paz. Le dijo a Joaquín que si él tenía la capacidad de hacer eso a su propia hija, ella no estaba segura viviendo con él, que si podía matar a Lucía, también podría hacerle algo a ella algún día. Joaquín se puso furioso. Le gritó que Lucía jamás se iría con su madre, que no permitiría que Marta fuera feliz, que prefería que la muchacha estuviera muerta antes que ver a su exmujer rehaciendo su vida tranquilamente. Yolanda empacó sus cosas esa misma noche y se fue, pero antes de irse, hizo algo importante. Fue con varias vecinas y les contó todo lo que Joaquín había confesado. Les dijo que ese hombre estaba haciéndole brujería a su propia hija para matarla y vengarse de su ex esposa. Las vecinas, horrorizadas, esparcieron el rumor por todo el barrio. En días, todos hablaban de eso. Joaquín lo negaba furiosamente, decía que Yolanda estaba loca, que inventaba mentiras porque él la había corrido, pero el daño estaba hecho. La gente le creía a Yolanda porque todos habían visto cómo Lucía se había enfermado misteriosamente después de que Marta se fuera. Lucía, que todavía vivía en la casa,
Se enteró por los chismes. Escuchó a las vecinas hablando. Al principio no quiso creer, pero recordó cosas. Recordó cómo su padre le había dado ese jugo de naranja el día que volvió a enfermarse. Recordó cómo él nunca realmente parecía preocupado por ella cuando estaba mal. Recordó su frialdad. Lucía le contó todo a Norma, llorando, destruida. Norma quedó horrorizada. Inmediatamente fue a la casa de Joaquín a sacar a Lucía de ahí. No le importó que Joaquín se opusiera. Cuando Norma llegó y le dijo a Joaquín que se llevaría a Lucía, él se negó. Hizo un escándalo en la puerta de la casa de Norma, gritando que nadie le quitaría a su hija. Pero el esposo de Norma, un hombre grande y fuerte, salió y lo amenazó. Le dijo que se fuera o llamaría a la policía, que todo el barrio sabía lo que había hecho, que si no quería terminar en la cárcel, era mejor que se fuera y no volviera. Joaquín se fue gritando amenazas, pero no regresó. Lucía se quedó viviendo con Norma y su familia, esperando a que su madre viniera por ella. Marta llegó 2 semanas después. Cuando Norma le contó todo lo que había pasado, Marta fue directamente a confrontar a Joaquín. La discusión fue terrible. Él negaba todo. Decía que eran mentiras, que Yolanda estaba loca. Marta le gritó que era un monstruo, que cómo se atrevía a hacerle eso a su propia hija. Recogió a Lucía y se la llevó de vuelta a Ciudad de México ese mismo día. Madre e hija se abrazaron llorando durante todo el viaje. Lucía le pidió perdón 1000 veces por haberla juzgado mal, por haberse quedado con su padre. Marta solo la abrazaba y le decía que lo importante era que estaba viva, que estaban juntas de nuevo. Después de eso, Joaquín quedó completamente aislado. Sus vecinos lo evitaban. La gente en el trabajo murmuraba cuando pasaba. Nadie quería tener nada que ver con un hombre capaz de matar a su propia hija por venganza. Un mes después, Joaquín enfermó gravemente. Un amigo que no lo había visto en días fue a su casa preocupado. Cuando tocó la puerta, nadie respondió. Sintió un olor extraño, fétido. Con ayuda de vecinos forzaron la puerta. Encontraron a Joaquín muerto en su cama. Llevaba días así. Su cuerpo estaba hinchado, descompuesto. Llamaron a las autoridades. Llevaron el cuerpo a la ciudad para autopsia. Los médicos determinaron que Joaquín había muerto de complicaciones de peperas. Aparentemente había contraído la enfermedad. Probablemente no se cuidó porque vivía solo y no tenía a nadie, y las complicaciones lo mataron. Las peperas en adultos pueden ser mortales si no se tratan adecuadamente. Norma me contó que cuando le avisaron a Marta que Joaquín había muerto, ella no sintió nada, ni tristeza, ni alivio, solo un vacío. Lucía tampoco lloró, solo dijo que esperaba que ahora su madre pudiera vivir en paz. El entierro fue triste, y casi nadie fue, solo algunos compañeros de trabajo por compromiso, ningún vecino, ningún familiar cercano. Joaquín murió como vivió, solo, amargado, rodeado de las consecuencias de su propia oscuridad. Norma me dijo que Lucía estaba bien ahora, vivía feliz con su madre en México, iba a una nueva escuela, había hecho nuevas amigas. Marta había conseguido un trabajo mejor. Vivían en un departamento pequeño pero acogedor. Eran felices. Me agradeció de nuevo por haber salvado a Lucía. Le dije que lo importante era que la muchacha estaba con quien debía estar y había sobrevivido a algo terrible, que ahora podría vivir la vida que merecía. Estos 3 casos, Jimena, Valeria y Lucía, fueron los que más me marcaron. 3 mujeres diferentes, 3 injusticias diferentes, pero las 3 sobrevivieron. Las 3 encontraron la fuerza para seguir adelante. Sigo trabajando como curandera en mi rancho. Mi cuerpo envejece, pero mi espíritu permanece fuerte. Mientras tenga vida, seguiré ayudando a quien lo necesite. Si llegaste hasta aquí, recuerda, siempre hay formas de encontrar justicia. Y si causas daño a otros, recuerda que nada queda sin consecuencias. Tarde o temprano, cosechas lo que siembras. Gracias por escuchar. Que la luz te proteja siempre. Aquí en tu pantalla está apareciendo el nuevo relato de brujería, donde estaré en el canal Hora del Miedo contando más historias para ustedes. Tenemos una cita allá. Hasta pronto.